Hola chicos, jejeje. Es un poco tedioso andar poniendo notas ya que estoy haciendo todos los capítulos de este fanfic para subir 2 o 3 por día, así que adiós a las notas, jajajaja. Capítulo 4. Ciudad del Comercio. Medianoche. Las luces brillaban intensamente en la torre central mientras toda la planta funcionaba, con sus gigantescas turbinas funcionando, rugiendo como una criatura apócrifa, generando enormes cantidades de energía, una que siempre había sido el sustento de Commerce City y, por extensión, el principal combustible. Por las 16 ciudades de los alrededores, hasta llegar a la isla Cinnabar. Normalmente las oficinas estaban desiertas a las 7 de la tarde y los últimos trabajadores desalojaban el lugar a las 10. Esta noche, sin embargo, las luces en la oficina del gerente brillaban intensamente, a pesar de que eran casi las 10 de la noche, el letrero fuera de su habitación decía ocupado, ya que servía como audiencia para una de las personas más intimidantes de Kanto. Como puede comprender, señor Lebowski, mi socio y yo necesitamos urgentemente esta solución y esperamos sinceramente seguir adelante con esta adquisición sin problemas innecesarios. El hombre, conocido por todos como el solitario líder del gimnasio de Viririan, se recostó, con la cabeza inclinada casualmente hacia el otro hombre en la habitación, sentado a su lado. Curiosamente, tenía una gran capucha que cubría la mayor parte de su rostro, con la excepción de una barbilla grisácea muy cincelada, sin vello facial. El extraño permaneció sentado en silencio en la silla durante todo el tiempo, lo que le dio a Lebowski la impresión de ser demasiado frágil o de alguien que no hacía un solo movimiento sin necesidad. Lebowski no sabía qué era más incongruente. Señor Giovanni, respondió el gerente, un hombre rubio de 46 años, manteniendo una mirada de reojo al socio extrañamente silencioso del otro hombre, entiendo que alguien de su estatura no haría las cosas por mero capricho. Pero la central eléctrica es la única fuente para las regiones cercanas. Con todo el poder dirigido hacia, sus ojos parpadearon hacia el equipo colocado a una docena de pies de distancia, el equipo causaría muchos problemas, incluso si fuera solo por un día. Me parece recordar que es posible que se corte la energía de vez en cuando para realizar el mantenimiento de las turbinas, señor Lebowski. Créame, soy el líder del gimnasio de mi ciudad y, por lo tanto, cumplo con todas las estipulaciones yo mismo. Entonces seguramente, como líder del gimnasio, entiendes que cortar la energía causaría mucha angustia entre los centros y hospitales Pokémon. Si la liga lo considera, también podrían enviar a alguien para verificación. Perdería mi trabajo en un instante. Si eso sucediera. El gerente regresó, sintiéndose bastante incómodo por haber aceptado la reunión en primer lugar. Giovanni dejó escapar un suspiro. Le insto a que lo considere un riesgo aceptable en una especie de empresa comercial. Mi equipo contribuirá en gran medida a que mi empresa sea exitosa. Le aseguro que los beneficios que obtendría de esto superarían con creces el riesgo aceptable. ¿Qué tipo de empresa requiere que, perdóneme por ser directo, consumir energía suficiente para alimentar 17 ciudades por un día? Hizo una pausa, mirando el equipo con disgusto, y por mi vida, no puedo entender cómo esa cosa tan pequeña puede mantener sus partes juntas después de consumir tanta energía. Giovanni se rió. Lo siento. Parece haber un malentendido. Esa cosa no consumiría el poder. Está construido más en la línea de actuar como un conducto para transferir todo ese poder. ¿Un conducto para transferir tanta energía eléctrica? ¿En qué? El gerente no pudo evitar pensar. Aún así, honestamente no puedo aceptar tu solicitud. Por favor, perdóname. Giovanni resopló de nuevo. Y yo pensaba que podríamos llegar a una conclusión pacífica. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo imaginario de su impecable traje. Muy bien, tendré que abordar las cosas más directamente, como le gusta hacer a mi socio. ¿Directamente? El gerente sintió que la inquietud crecía dentro de él, mientras el extraño se levantaba de su asiento, con el rostro todavía cubierto por la capucha. Te aseguro que esto será rápido e indoloro. Lebowski palideció al escuchar la siniestra voz en su mente, mientras el extraño se levantaba la capucha, mientras las luces de la oficina parpadeaban por un momento. Aquella noche ni un solo trabajador salió de la central eléctrica. Ciudad Vermilion, centro Pokémon. ¿Cómo puede estar pasando esto? Commerce City siempre tiene el 20% de su producción dirigida a Vermilion. Así ha sido durante décadas. Amonestó la enfermera Joy. El policía, un tal Gasper Michaels, dio un paso atrás.
La enfermera de cabello rosado siempre había sido un tipo bastante sensato, todos en la ciudad podían dar fe de eso. Sin embargo, eso ciertamente no hacía que enfrentarla fuera menos intimidante. Por favor, señora, trate de entender. No estamos autorizados a ingresar a la planta principal de generación de energía, y el gerente ciertamente no es comunicativo. He verificado el acuerdo entre la planta de energía y la liga, y de acuerdo con eso, puede haber escasez de energía debido al mantenimiento de las turbinas, aunque la escasez podría durar un máximo de 2 días. ¿Escasez de energía? Sí. ¿No hay energía? Ciertamente no. La enfermera replicó. Y que Dios le ayude si quiere convencerme de que las 3 turbinas, que están accionadas por cientos de magnemite y magnetón, y que están separadas en 3 divisiones distintas de la central eléctrica, se han averiado al mismo tiempo. En realidad, de nuestras fuentes, el agua todavía fluye, lo que significa, las turbinas están funcionando. La enfermera dedujo. Sí. Michaels estuvo de acuerdo vacilante. Sin embargo, no se genera ningún resultado a pesar de eso. El gerente ha emitido un comunicado oficial, por lo que se trata de algún tipo de mal funcionamiento interior, que se resolverá en aproximadamente un día. Si las turbinas funcionan, ¿a dónde va la energía? No lo sabemos, señora. Es extraño, y casi como si algo estuviera absorbiendo toda la energía de las turbinas. Respondió Gasper, con el rostro agachado. La planta proporciona energía a 17 ciudades, oficial Michaels. La enfermera Joy se burló. Ninguna máquina puede absorber tanta energía por sí misma. ¿Qué está haciendo la oficial Jenny? Necesito arrestar e interrogar a ese imbécil de gerente. Entiendo, señora, pero la enfermera Joy aún no había terminado de hablar. Dio un paso adelante y sujetó al oficial por la corbata. Escúcheme, oficial Michaels. Esta es la ciudad Vermilion, y tengo docenas de Pokémon heridos desde anoche, y ninguno de ellos puede recibir el tratamiento adecuado debido al corte de energía. Estoy muy desesperado en este momento, y usted sí. No me quieres desesperado. Michaels tragó. Necesito que me devuelvan la energía en menos de 1 hora. ¿Entiendes? Sus ojos parecían brillar de ira, mientras dirigía toda su intimidación hacia el pobre funcionario, que parecía estar a punto de desmayarse en un minuto, si esto continuaba. De repente, empujó al hombre hacia atrás, le soltó la corbata, permitiendo que el hombre intimidado cayera al suelo. En el momento en que Michaels vio su oportunidad, instantáneamente aceleró, no queriendo ser víctima de la despiadada enfermera de la ciudad Vermilion. La pelirrosa vio la triste excusa de un oficial alejarse a toda velocidad, dejando escapar un suspiro de frustración. Fiel a sus palabras, el centro se quedó sin energía desde la medianoche, y los Pokémon heridos no estaban recibiendo el tratamiento que merecían. Claro, podría contrarrestar los casos más extremos con energía de respaldo, pero necesitaba que el suministro principal volviera a funcionar. Echó un vistazo al vestíbulo, donde estaban sentados los entrenadores, con caras preocupadas por sus Pokémon heridos. Recibiré una reprimenda por esto, a pesar de esa probabilidad, sabía que tendría que actuar, y hacerlo pronto. Si la policía no estaba lista para hacer entrar en razón a ese gerente, ella tendría que asegurarse de que alguien lo hiciera por ella. Encendió el teléfono de su mesa de ayuda y marcó un número. Mientras tanto, falla de energía. ¿Por tanto tiempo? Ash acusó. Soy de un pueblo pequeño, e incluso allí no tuvimos tales problemas. Harrison miró hacia otro lado con frustración. Había tenido una buena sesión de entrenamiento de 2 días con sus Pokémon y había gastado todas sus restauraciones completas en ellos, cuando se enteró del repentino corte de energía en toda la ciudad. Después de registrarse en el centro Pokémon, fue directamente al hotel, donde conoció a Ash Ketchum bastante irritado. Lo sé. Los problemas de energía prolongados como este no son exactamente normales. Visité el centro Pokémon más temprano en la mañana antes de regresar, y la enfermera Joy estaba de muy mal humor. ¿Y? Digamos que estaba muy furiosa con el gerente de la planta de energía, y dejémoslo así. Harrison hizo una pausa. Al parecer, hay decenas de Pokémon que necesitan tratamiento y no pueden hacerlo por falta de energía. Ash parecía preocupado. No estaba seguro de qué haría si hubieran sido sus propios Pokémon los que estuvieran heridos y necesitaran tratamiento en tal situación. Miró su muñeca, al pequeño Stranstiver, preguntándose si podría usarlo para enviar al Pokémon herido al laboratorio del profesor Oak. Pero entonces, ¿por qué la enfermera Joy no los transportó a otro centro? Preguntó. Harrison miró hacia arriba.
Aparentemente, la central eléctrica de Commerce City suministra energía a 17 ciudades de la región de Kanto. Todo el mundo sufre este problema. Entonces, ¿por qué la liga no hace nada? Harrison negó con la cabeza. La liga no puede simplemente interferir en cualquier lugar y en todas partes, Ash. El administrador de la planta de energía ha afirmado algún tipo de problema de mal funcionamiento, que debería solucionarse en 1 o 2 días. Con ese tipo de declaración, incluso la liga tiene las manos atadas. Pero los Pokémon, todos los centros tienen energía de emergencia, Ash. Harrison aconsejó. Además, es solo cuestión de, ¿qué pasa si no se resuelve en otro día? ¿Qué pasa con esos Pokémon? Ash echaba humo. Harrison suspiró. Entiendo de dónde vienes, Ash. Créeme, lo sé. Pero ¿qué podemos hacer exactamente en esta situación? Podemos ir a Commerce City para investigar lo que pasó. ¿Por qué? Harrison cuestionó. Podría ser simplemente una cuestión de pura falla mecánica. Quizás simplemente nos estamos preocupando en vano y el sistema se pondrá en marcha en 1 hora o algo así. ¿Y si no es así? Ash replicó. Seguro que estás paranoico hoy. Ash ignoró la sutil insinuación. ¿Me estás ayudando o no? Harrison enarcó una ceja. ¿Sabes bien que entrar en una propiedad privatizada es un delito grave? Solo si nos pillan entrando. Murmuró Ash. Harrison dio un paso atrás. Realmente quiero saber qué está pasando en esa mente anárquica tuya. La sonrisa en el rostro del entrenador de cabello negro no hizo nada para calmar sus nervios. Los estudiantes involucrados en la investigación de Firestone saben que las especies Growlithe no necesariamente evolucionan al entrar en contacto con la piedra evolutiva. El proceso es un poco más complicado que eso. Según el análisis, se descubre que un Growlithe de 10 años es capaz de realizar fácilmente casi todos y cada uno de los movimientos que un Arcanine, sin siquiera resultar en evolución. Entonces, ¿cuáles son exactamente las diferencias entre las dos formas? La respuesta es desconcertante y, sin embargo, igualmente fascinante. Según las estadísticas, la mayoría de los Growlithe, al madurar su llama interior hasta cierto punto, conocida como Rippler Mark, comienzan a sintetizar automáticamente un material genético que se suma a su ADN original. Se ha observado que este nuevo apéndice es lo que constituye toda la constitución genética de la especie Arcanine, y es responsable de que Arcanine tenga el conjunto de movimientos y habilidades que tiene. Por lo tanto, es completamente posible que, si un Growlithe niega a la oferta de evolución y, en cambio, permanece como Growlithe, tarde o temprano su constitución genética habría absorbido suficiente de este apéndice para otorgarle a Growlithe todos los movimientos de Arcanine sin tener que hacerlo. Evolucionar hacia uno. El profesor Birch, de la región de Oren, es considerado uno de los principales expertos en este tema. Sin embargo, se ve que si un Growlithe logra madurar su llama interior más allá de la marca del Destripador, dentro de un lapso de 3 años desde su nacimiento, y luego se pone en contacto con la piedra de fuego, entonces se produce una reacción bioquímica dentro de ellos, con la piedra de fuego actúa como catalizador, amplificando la producción del apéndice 1.000.000 de veces, lo suficiente para que el apéndice se convierta literalmente en la nueva constitución genética, dando lugar a una especie completamente nueva, conocida como Arcanine. Uno, que es mucho más grande de lo que un Growlithe adulto puede esperar ser, y más rápido más allá de la imaginación, capaz de cruzar más de 6.000 millas en un solo día, si así lo desean. Además, se observa que Arcanine tiene llamas internas, al menos el doble de las que un Growlithe adulto podría esperar tener, llevándolas al mismo nivel que las de un Magmotar estándar. Después de todo, existe una razón por la que los Arcanine todavía se consideran pseudo-legendarios en muchas partes del mundo. Por lo tanto, no debería sorprender en absoluto que Ash y Harrison pudieran llegar a la planta de energía de Commerce City en menos de media hora, siendo su viaje nada menos que el propio Arcanine de Harrison. Lo primero que le vino a la mente a Ash fue lo enorme que era toda la planta. Todo el lugar parecía haber sido construido sobre un área más grande que el Monte Luna, abarcando más de la mitad de toda la ciudad. Sin embargo, por alguna razón, no había ningún sonido proveniente de toda la planta, solo un silencio sordo y espeluznante, y el constante chirrido que Ash supuso provenía de los movimientos de las turbinas. Está bien, Arcanine. Descansa un poco. Harrison devolvió su poderoso tipo fuego a su Pokébola, antes de girarse hacia Ash. Entonces, señor detective, ¿a dónde vamos ahora? Ash frunció el ceño. No lo sé. Tal vez ver un poco los alrededores. ¿Dónde están las turbinas de todos modos? ¿Escuchas ese ruido?
Preguntó Harrison, mientras Ash asentía. Eso se debe a las turbinas en funcionamiento. Tengo un pequeño proyecto hidroeléctrico cerca de casa, el procedimiento es similar. Los sonidos vienen de todas partes. Ash replicó, frotándose distraídamente la frente ante los signos de un creciente dolor de cabeza. Reverberación al estar cerca. Harrison respondió. Estamos buscando laboratorios más cerca de la presa, aunque me pregunto, si las turbinas están funcionando, ¿por qué no está todo el lugar iluminado? Algo más que eso. Intervino Ash. ¿Te has dado cuenta? No nos encontramos con ni una sola persona en nuestro camino hacia aquí. Él estaba en lo correcto. A pesar de la velocidad de Arcanine, estaba claro que toda la finca estaba casi vacía. O eso, o la gente de repente había decidido encerrarse y quedarse dentro de sus casas. Todo el lugar parecía una ciudad muerta. Me recuerda a esos animes de zombies que solía ver cuando era niño, bromeó Harrison, en los que las personas se convierten en zombies y luego matan a más personas, lo que lleva a una invasión zombie. Ash, impasible, se limitó a mirar a su alrededor. Quizás deberíamos empezar desde ahí. Señaló hacia el edificio geodésico con forma de cúpula a lo lejos, frotándose distraídamente las cejas mientras sentía que una ligera punzada en su cabeza crecía. ¿Quieres separarte?, ofreció el entrenador de cabello castaño. Podríamos buscar mejor de esa manera. ¿No te preocupa tu invasión zombie?, Ash replicó, riéndose del ceño fruncido del otro chico. Es broma. Supongo que tomaré este camino y tú puedes pasar por aquel. Tal vez podamos encontrarnos en algún lugar en el centro de algo. ¿Y si necesitas ayuda? Enviaré a Pidgeotto, si necesito ayuda. Harrison enarcó una ceja. Pensé que había vuelto al coral. Ash movió ligeramente su mano izquierda, mientras Harrison abría mucho los ojos. Yo veo, eso es bastante útil. ¿Puedes decir eso de nuevo? Media hora después, Ash seguía caminando por el complejo aparentemente vacío, a excepción de los sonidos de las turbinas, con un dedo frotando constantemente su ceja izquierda, donde la punzada inicial ahora había tomado la forma de un enorme dolor de cabeza. Se había comprado un par de analgésicos, pero nada parecía detener el fuerte dolor de cabeza, que parecía aumentar minuto a minuto. ¿Qué demonios está pasando? Ya había cruzado el sótano, que como era de esperar estaba vacío, aunque los interruptores todavía estaban encendidos. La puerta principal, sorprendentemente, estaba abierta. Pasó por allí, por el puesto de guardia vacío, por los laboratorios técnicos, todos los cuales parecían estar iluminados y, sin embargo, completamente vacíos. Incluso las entradas estaban sin vigilancia. Si hubiera sido un ladrón, no tendría que mover un dedo para robar todo lo que había en este lugar. Sin las luces del techo funcionando con energía de emergencia, todo el lugar habría estado a oscuras. Incluso entonces, eso no impidió que todo el lugar tuviera un aspecto siniestro. ¿Dónde está toda la gente? Por capricho, se presionó contra el borde de una de las puertas, antes de dar un solo paso hacia la habitación, aunque solo fuera para echar un vistazo a los instrumentos que usaban los trabajadores. Eso fue un error. En el momento en que dio un solo paso dentro del laboratorio, instantáneamente toda la energía en el sótano se cortó por completo, inundando todo el lugar con oscuridad. Los pelos de la parte posterior de su cuello se erizaron de repente, y lo llamen sexto sentido o no, pero Ash se agachó instantáneamente, cuando una corriente chisporroteante de electricidad amarillenta salpicó la habitación, justo más allá de donde podría haber estado su cabeza unos segundos. Atrás. ¿Qué demonios fue eso? Al instante, se giró de espaldas y se levantó, liberando a Metan de su Pokébola. Había recuperado todos sus Pokémon del coral antes de partir para esta investigación, y Metan era la mejor opción si se enfrentaba a un tipo eléctrico rebelde. Sin embargo, para su disgusto, no se veía nada, ni delante ni en el aire. Era casi como si la descarga eléctrica le hubiera salido disparada de la nada. ¿Qué pasa con los tipos eléctricos y su deseo de electrocutarme? Si bien el entrenamiento de Pokémon era, en efecto, un negocio peligroso, y todos los entrenadores que obtuvieron su licencia de aprendiz lo entendían muy bien, el encuentro inicial de Ash con Pikachu, quien se suponía que sería su titular, había de alguna manera, destrozado sus puntos de vista sobre el tema. Por supuesto, podía entender que los Pokémon eran, después de todo, criaturas primitivas en el fondo. Sin embargo, la experiencia cercana a la muerte lo había dejado sintiéndose un poco reacio al tipo eléctrico en su conjunto, el sentimiento más fuerte cuando se trataba de la línea Pikachu. Tal vez debería atrapar a un tipo eléctrico, si realmente ansiara venganza.
El profesor Oak había mencionado que Pikachu había sido enviado a Fuchsia Safari, lugar que él mismo quería visitar en algún momento. A partir de ahora, el torneo de Santa Ana y la diversión, añadió mentalmente, tenían mayor prioridad. Además, ya tenía 7 Pokémon y ninguno de ellos estaba completamente evolucionado. Pensándolo bien, Groudon realmente no contaba. Si bien el crustáceo ya estaba completamente evolucionado, todavía necesitaba mejorar mucho su juego antes de poder ser un luchador para su equipo principal. Hasta entonces, Poliwhirl era una opción mejor y más segura, aunque contra los tipos psíquicos, Groudon probablemente sería una mejor opción. Observó casualmente al Pokémon Garra de Hierro flotando a su alrededor. Por lo que el profesor había mencionado, Metan parecía haberse tomado demasiado en serio la voluntad de entrenarse bruscamente. Aparentemente, la pequeña cosa había hecho que Alakazam de Oak sintiera su edad. Metan, usa Flash. Ordenó, con una pequeña sonrisa en su rostro cuando el Pokémon Garra de Hierro de repente comenzó a brillar con una suave luz blanca. Estamos en territorio desconocido en este momento. Ataca cualquier cosa que parezca ligeramente hostil. No te contengas. Metan hizo un sonido extraño en señal de acuerdo, mientras flotaba por todo el lugar, asegurándose de no estar a más de 5 pies de distancia de su entrenador. Cerrando los ojos, concentró sus energías y, cuando estuvo listo, las lanzó radialmente hacia afuera. La técnica, originalmente inventada por el profesor Oak y su Alakazam, se llamó supersensorial y es comparable al sonar, solo que esta involucraba ondas psíquicas que viajaban hacia afuera, lo que le dio a Metan una estimación bastante buena sobre el tipo de Pokémon y la distancia de separación. Trozo de acero. Electricidad. 20 pies. Trozo más grande. Electricidad. 131 pies. Humano. Humano. Algo así como veneno. Más cosas como veneno. Electricidad. Humano, ¿es que una? Antes de que Metan pudiera completar ese pensamiento, otra corriente de electricidad chisporroteó en el aire, y el Pokémon Garra de Hierro logró desviar el ataque justo a tiempo. Se abalanzó más cerca de Ash, dejando escapar un gemido mecánico de advertencia, mientras el entrenador rápidamente sacaba la Pokébola de Vagón. Otro relámpago, mientras Ash saltaba hacia su derecha, notando a su atacante por primera vez, en la penumbra gracias a la habilidad Flash de Metan. A primera vista, parecía una bola metálica flotante con un ojo en el centro y 2 imanes en forma de U en cada extremo. Al darse cuenta más, encontró otro que parecía ser una combinación de 3 de los anteriores, unidos. Magnemita. El Pokémon imán. Magnemite flota en el aire emitiendo ondas electromagnéticas desde las unidades a sus lados. Estas ondas bloquean la gravedad. Este Pokémon se vuelve incapaz de volar si se agota su suministro eléctrico interno. Se reúnen en lugares donde hay electricidad disponible. Se pueden encontrar aferrados a las torres de acero utilizadas para soportar las líneas eléctricas. Magneton. Esta es la forma evolucionada de Magnemite. Magneton emite una poderosa fuerza magnética que es fatal para los dispositivos mecánicos. Como resultado, las grandes ciudades hacen sonar las sirenas para advertir a los ciudadanos sobre brotes a gran escala de este Pokémon. Ash ignoró la oración mecánica de Dexter, mientras se empujaba un par de pasos hacia atrás para evitar otra descarga eléctrica, mientras gritaba: Metan, usa una garra de metal contra ellos. Vio que los Pokémon Garra de Hierro hacían lo mejor que podían, pero los Pokémon magnéticos eran bastante rápidos para esquivarlos. Tipo acero barra eléctrico. Metan realmente no sería tan útil en este caso. Intentemos esto. Riorn. Vagón. Gritó, cambiando las Pokébolas. Necesito tu ayuda. Con un destello de luz roja, Riorn se levantó y se paró en el piso de concreto, dejando escapar un gruñido, mientras miraba al Pokémon magnético que flotaba sobre él. Casi en reacción, el Pokémon magnético envió otra descarga de electricidad hacia el tipo de tierra, quien simplemente la sacudió como una ocurrencia tardía. A su lado, el Pokémon inicial de Ash se materializó, mirando al Magneton. Puede que esta no sea una buena idea. Los Riorn no son conocidos por su habilidad en la oscuridad. Metan, Flash máximo. Vagón, usa Ember. Riorn, usa lanzallamas. Ordenó Ash, sabiendo muy bien que el lanzallamas de Riorn apenas estaba en un nivel como para causar daño al Pokémon de tipo parte acero. Con suerte, el ataque podría usarse para crear una cortina de humo para que pueda escapar. En el peor de los casos, siempre podía intentar capturar el Magneton dentro de una Pokébola y escapar.
Al menos la Pokébola lo detendría por un tiempo. Vagón, ahora usa el cabezazo Zen. Vagón se levantó del suelo, apuntando directamente al Magneton mientras golpeaba su cabeza contra él, haciendo que el Magneton golpeara aún más la Magnemita mientras ambos caían al suelo. Eso fue inesperadamente fácil. Tumba de roca. Ordenó Ash, ganando un poco más de confianza. Riorn golpeó sus extremidades anteriores contra el suelo, creando grietas cuando el suelo se abrió, con grandes fragmentos de concreto saliendo del suelo. Ahora usa terremoto. Ash continuó, Vagón, salta y usa el cabezazo Zen nuevamente contra Magneton. El plan se ejecutó muy bien. En el momento en que Riorn usó terremoto, Vagón saltó del suelo, salvándose de sufrir los efectos de las ondas sísmicas, que golpearon directamente al Pokémon imán. Cambiando su impulso en el aire, Vagón se estrelló contra el Magneton una vez más, haciendo que el tipo eléctrico cayera lejos. Sí. Pensó Ash, mientras sacaba una Pokébola vacía y la lanzaba al Magneton, la bola la tocó con un sonido fuerte, mientras el Magneton era absorbido por ella. Deberías hacer eso. Quizás incluso, joder. La bola se movió por un momento, antes de abrir la tapa superior, liberando a Magneton. Un Magneton muy enfurecido. Sus 3 imanes brillaron intensamente antes de liberar un brillante rayo de luz. Zap Cannon, se dio cuenta Ash, que se disparó enojado hacia Ash, solo para ser interceptado por una barrera psíquica levantada apresuradamente por Metan antes de que pudiera golpear a Ash en la cara. Ash habló, con el rostro pálido, escapando de lo que posiblemente podría ser casi la muerte por centímetros. Sus siguientes palabras no fueron escuchadas, cuando Riorn dejó escapar un verdadero gruñido de ira, giró el cuello y corrió hacia Magneton, atacándolo con un poderoso ataque de cuerno, haciendo que Magneton cayera, chirriando mientras lo hacía. Sus chirridos mecánicos trajeron grupos de Magnemita a su alrededor, sus imanes brillando amenazadoramente mientras todos se preparaban para un poderoso ataque. Imán, ácaro. El grupo de Pokémon magnéticos rugió al unísono, cuando el rayo colectivo de pura electricidad se estrelló contra el Riorn que cargaba, empujándolo hacia atrás con una fuerza enorme. Sin embargo, parecía que Riorn no sería derrotado mientras seguía gruñendo y empujando hacia adelante, ignorando la corriente de electricidad que inundaba su cuerpo, más de lo que su escritura podía permitirse salvarlo. Riorn. Ash lloró horrorizado. Metan, ayuda, fue innecesario. En medio del ataque colectivo del cañón Zap, el Riorn, al parecer, brillaba. Su estructura rocosa se convirtió en una luz blanca menguante, antes de condensarse y comenzar a transformarse en una forma bípeda más grande, una que era al menos un pie más alta que Ash, con su cola inicialmente pequeña sobresaliendo hacia afuera con una apariencia más cómica. Cuando la luz brillante se alejó, se paró frente a Ash, la poderosa criatura dura como una roca, con su región frontal revestida con una gruesa capa de acero, y su cuerno cada vez más largo y afilado, con la apariencia de un taladro. Ridon. Ash respiró. Ridon soltó un rugido y pisoteó el piso de concreto, con un poder tan grande que se hizo añicos, mientras docenas de fragmentos de concreto salían disparados, empujados por las ondas sísmicas del poderoso ataque sísmico, mientras Ridon desviaba su larga y brillante cola. A los fragmentos, desterrándolos hacia el cúmulo flotante de Magnemita. Podían ser poderosos y cargados de electricidad, pero el impulso del concreto desterrado fue demasiado para resistir, ya que cayeron al suelo, al igual que el Magneton que los había convocado. Ridon, sin embargo, estaba lejos de haber terminado. Con otro rugido gutural, se abrió camino hacia el ahora ligeramente desorientado Magneton y golpeó con un poderoso puño su cuerpo esférico. Brazo de martillo. Ash se dio cuenta con una mueca de dolor, viendo la condición del Magneton, ahora completamente caído al suelo, desorientado. Casi sintió lástima por el tipo eléctrico. Ridon dejó escapar un rugido de furia primitiva, antes de darse la vuelta y mirar a Ash a la cara. Por primera vez en su vida, Ash Ketchum sintió miedo al estar frente a su Pokémon. No era como si hubiera estado lidiando con un Pokémon evolucionado por primera vez. Pidgeotto y Metan ya estaban en su etapa secundaria. Había capturado a Groudon, que era literalmente un Pokémon completamente evolucionado. Ridon, sin embargo, era diferente. Con su evolución a partir de Riorn, Ridon desarrolló un poco más de función cerebral, pero al mismo tiempo, su fuerza física aumentó varios grados. El resultado de los dos fue que Ridon era mucho más primitivo que Riorn o incluso su evolución final, Rhyperior.
Fue exactamente por eso que fue tan difícil entrenar a la especie, ya que muchos entrenadores perdieron la vida porque Ridon perdió el control y comenzó su alboroto. Ridon dio un solo paso hacia Ash, sus ojos tenían ese brillo extraño y maníaco que temían las masas, mientras su entrenador comenzaba a preguntarse si Ridon estaba a punto de atacarlo o no. Sin embargo, Ridon se limitó a mirar a su entrenador, quien le devolvió la mirada, con el rostro un poco más pálido de lo habitual. Luego, dio un gruñido y asintió hacia el magnetón caído, antes de asentir nuevamente hacia Ash, quien pareció entender su referencia y dejó escapar un suspiro. ¿Quieres que atrape a ese magnetón? Ash preguntó con cautela. Ridon gruñó de acuerdo una vez más. Una leve y cautelosa sonrisa se formó en el rostro de Ash, mientras miraba la Pokébola ahora destruida en el suelo, antes de sacar otra bola vacía y lanzarla hacia el magnetón, succionándola al instante. El balón se meneó por un momento, antes de posarse con el clásico ring. Y así, pensó Ash cínicamente, atrapé un magnetón. Se tomó un momento para digerir todo lo absurdo de lo que acababa de suceder, antes de sacudir la cabeza para deshacerse del sentimiento ligeramente desorientado. El dolor de cabeza solo empeoraba las cosas. Dando un paso adelante, extendió su mano derecha hacia adelante, tocando el brazo rocoso de Ridon, a lo que Ridon lanzó un gruñido, haciendo que Ash retrocediera vacilante. La gran criatura, un poco sorprendida por la vacilación de su entrenador, simplemente dio un paso adelante y tocó la mano de Ash con su cuerno, casi en un gesto de fe hacia su entrenador. Ash sonrió. Gracias, Ridon. Murmuró, sonriendo mientras lo hacía. Me alegro de que todavía confíes en mí como un entrenador capaz, incluso después de que no pude ayudarte contra la magnemita. Echó un vistazo a la magnemita caída en el suelo, antes de mirar directamente a su tipo terrestre evolucionado. ¿Quieres volver a tu Pokébola? Ridon soltó otro gruñido y sacudió la cabeza. ¿Quieres deambular sobre dos piernas, verdad? Bromeó Ash, alejando su mano. Se giró para ver a Vagón mirando a su amigo evolucionado. Algún día tú también evolucionarás, Vagón. El bebé dragón chilló de acuerdo. ¿Quieres que te devuelva? Con otro asentimiento, Vagón saltó del suelo, mientras Ash lo succionaba nuevamente dentro de su Pokébola. Volviéndose hacia Metan que aún levitaba a su lado, respondió, vamos. Mientras tanto en el otro extremo. Arcanine, usa lanzallamas. Ordenó a Rison, mientras la gran bestia de fuego dejaba escapar un rugido y expulsaba llamas calientes de sus fauces hacia la masa invasora de lodo y gas venenoso. Cuidado, podría ser explosivo. Advirtió, mientras daba un paso atrás. Todo el corredor había sido de un solo sentido, y ahora estaba atrapado sin salida, excepto una, y era desde donde acababa de entrar corriendo, seguido por viles masas de lodo, tierra y veneno, a los que se les dio vida como un Pokémon conocido como Grimer. Algunos de los Grimer en la parte de atrás parecían ser mucho más grandes y, con toda posibilidad, probablemente eran sus formas evolucionadas. Mierda. Harrison maldijo. ¿Dónde está la Pokédex de Ash cuando la necesitas? Esa maldita cosa habría sido bastante útil aquí. Arcanine, lo peor llega a lo peor, usa bombardeo de bengalas y lucharemos para salir. Arcanine ladró, sus ojos enojados mirando a toda la colonia de Grimer y Mud empujando lentamente hacia ellos de manera amenazadora. El gran perro eructó otra corriente de llamas furiosas, pero las hordas de lodo arrojadas por el Grimer fueron más que una mejor opción contra él. Harrison maldijo en voz baja. Solo los poderosos de tipo psíquico o de acero serían de alguna utilidad en este caso. Desde su punto de vista, pudo ver lo que parecía ser una horda cada vez mayor de estos Pokémon de lodo acercándose a ellos. Si no hacía algo al instante, lo abrumarían fácilmente. Arcano, el resto de sus palabras se quedaron en su garganta, mientras dos poderosas alas, cada una de ellas con un brillo plateado brillante, se abrieron paso a través del lodo venenoso, la pura fuerza del ataque envolvió al más sombrío a derecha e izquierda, creando un camino en el medio. Cuando la criatura se acercó, Harrison se dio cuenta de lo que era. ¿Un Skarmory? Aquí. Rápido, sal de ahí. Una voz desconocida gritó, distrayendo a Harrison, mientras miraba hacia adelante y veía a un extraño parado allí, con una Pokébola en la mano. Entonces, el extraño vomitó otro Pokémon.
Ve, Aggron. Harrison observó asombrado cómo Aggron, la evolución final de Aron, un Pokémon encontrado en Oen, se encontraba al final del pasillo. El monstruo absoluto parecía un físico ligeramente dracónico, con placas de hierro y cuernos que cubrían toda su musculatura. La bestia salvaje dejó escapar un rugido, antes de comenzar a abrirse camino a través de las hordas de Grimer y Mud, desterrándolos con movimientos simples de sus extremidades y cola. Harrison se preguntó en silencio cuán sobresaliente debía ser el entrenador para que un Aggron de todos los Pokémon siguiera todas sus órdenes sin cuestionar. Salir en cualquier momento sería bueno. El extraño espetó. Juro que no tengo el tiempo ni la intención de pararme y luchar contra esta basura todo el día. Cualquier otro día, habría respondido bruscamente sobre la forma en que el extraño se refería al Pokémon venenoso. Hoy, sin embargo, Harrison no pudo encontrarlo en él, especialmente después de que el otro tipo acababa de ayudarlo a salir de lo que posiblemente podría convertirse en una muerte horrible y maloliente por asfixia. Sin perder un momento más, salió corriendo, seguido por Arcanine hacia el extraño que parecía estar cada vez más molesto. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Lo último que supe es que esta ciudad está completamente desprovista de gente desde ayer. El extraño acusó. Bueno, un amigo mío sugirió que podíamos ir y ver qué pasaba con el corte de energía. La enfermera Joy nos dijo que, Joy te envió aquí. El extraño entrecerró los ojos. Pensé que era el único contratado para el trabajo. ¿Contratado? Harrison intentó seguir el ritmo cuando lo golpeó. No nos contrataron ni nada por el estilo. Nosotros, mi amigo y yo, estábamos aquí para ver si había algo mal. Obviamente. El extraño se burló. ¿Te gusta jugar al policía, En realidad no, pero ¿es eso un problema? Replicó Harrison, claramente agitado por la actitud del extraño. ¿Quién eres tú, por cierto? Pablo. Respondió el otro chico, mientras Harrison observaba sus rasgos. ¿Dónde está entonces ese amigo tuyo? Él está, Harrison consideró sus palabras, en algún lugar, supongo. Tomamos diferentes rutas hacia la torre. Síndrome del héroe. Paul se burló, como si Harrison hubiera mencionado algo contagioso y desagradable. Entonces esperemos que salga vivo de esto. Sí, murmuró Harrison, mirando al chico. Soy Harrison, y bueno, gracias por salvarme de esos Grimer, por cierto. ¿Esa basura tiene nombre? Paul se burló de nuevo, antes de mirar hacia el otro extremo y dar un paso adelante. Si planeas quedarte, entonces ven conmigo. De lo contrario, súbete a ese perro tuyo y corre de regreso a Vermilion. No puedo. Harrison respondió. Tengo que encontrar a Ash. Paul señaló hacia la cámara de la turbina. En pleno funcionamiento, y sí, los revisé. La energía se dirige hacia la torre central. Lo que sea que esté consumiendo todo este voltaje, está allí arriba. ¿Qué clase de Pokémon puede hacer eso? Harrison preguntó en estado de shock. Una máquina. Corrigió Paul. Incluso mi Electivire quedaría inconsciente después de absorber tanto poder durante 30 segundos. Y esta cosa está empapada desde anoche. Debe ser una máquina increíble. Se preguntó Harrison. ¿Quién podría necesitar tanto poder? Los ojos de Paul se oscurecieron. Podría tener una idea. Ahora vamos. Si tu amigo todavía está buscando, es probable que también obtenga una pista de las otras turbinas hasta la torre central. Juro que alguien en serio me odia mucho. Pensó Ash, mientras saltaba del cemento roto, lanzándose hacia la derecha, mientras la criatura oscura y amenazante saltaba a su lado, antes de girar en el aire, mientras se giraba hacia él, con el rostro retorcido con un gruñido salvaje. Malditos paraguas. Ash maldijo, mientras sus dedos alcanzaban una de las pokebolas mientras presionaba el botón, liberando a Crawdaunt para jugar. El crustáceo crecido chasqueó sus pinzas amenazadoramente, mirando ceñudo a Umbreon, mientras registraba la situación, antes de dejar escapar un gruñido. Usa el vicio, Crawdaunt. Ordenó Ash, permitiendo que Crawdaunt tomara el control mientras se empujaba hacia el pilar más cercano para tomar un poco de aliento. Después de deshacerse del cúmulo de magnemita, había estado perdiendo el tiempo en el segundo piso, que al menos tenía esas luces temblorosas en el techo, cuando se topó con un grupo de gruñidos del equipo Rocket y 4 Umbreons de todos los Pokémon, con sus ojos anormalmente rojos, casi como si hubieran perdido todo sentido de normalidad y cedido a sus impulsos primarios, uno que los hacía considerar a los humanos como su presa. Que un Primeape fuera así era una cosa, pero para la especie Umbreon, ese comportamiento era muy antinatural. Eso y su amplio conjunto de movimientos.
Pensó para sus adentros. Por un lado, ninguno de los soldados parecía estar bien entrenado en el arte de la batalla, algo que intentaban contrarrestar con números. Sin embargo, la amplia gama de movimientos que exhibieron sus Pokémon solo dio paso a una única conclusión. Estos Pokémon habían sido capturados, robados, se les habían dado MT de alto poder y se les habían inyectado drogas para mantener su estado de agitación permanente, aunque los gruñidos no lo hicieron. No terminaría convirtiéndose en presa, era una incógnita. Supongo que ese es otro de los secretos del equipo Rocket. Ash sacó otra Pokébola y soltó a Pidgeotto. Ve con Harrison. Tráelo aquí, rápido. Con un grito, Pidgeotto pasó volando junto al otro Umbreon y se lanzó a través de la ventana, elevándose en el aire, antes de localizar rápidamente a su amigo de cabello castaño un piso más abajo en la otra torre. Con otro chillido apasionado, Pidgeotto se abalanzó. Muy bien, Ketchum, cálmate. Ash pensó para sí mismo, respirando profundamente. Sabía con certeza que Ridon y Metan estaban luchando contra otro par de Umbreons en el otro extremo, mientras que él tenía a Crawdaunt enfrentándose a dos Umbreons solo. Es hora de traer más refuerzos. Sacó las otras dos Pokébolas. Charmander, Vagón, os necesito. Cuando las luces se apagaron y aparecieron los dos Pokémon draconianos, Ash se levantó y comenzó a dar órdenes. Rápido, Charmander, usa aliento de dragón. Vagón, pulso de dragón en los Umbreons. Miró hacia Crawdaunt, que en ese momento estaba encerrado en una llave de cabeza con uno de ellos. Usa un haz de burbujas para empujarlo hacia atrás, Crawdaunt. La combinación del rayo burbuja de Crawdaunt y el pulso del dragón de Vagón fue suficiente para someter al Umbreon, mientras que el otro saltó fuera de su camino, escapando del aliento de dragón de Charmander, antes de saltar en el aire, abalanzarse hacia el lagarto de fuego. Solo para ser golpeado en el abdomen por un poderoso cabezazo de cierto bebé dragón. Aliento de dragón. Otra vez. Ash ordenó, cuando el ataque de Charmander dio en el blanco esta vez, desterrando al Umbreon a la pared en el otro extremo. Por aquí, muchachos. Ash se apresuró, antes de correr hacia el otro extremo, antes de detenerse, justo a tiempo, para evitar chocar con su Pokémon garra de hierro favorito que parecía flotar hacia él. Más adelante, estaba Ridon, pateando al desorientado Umbreon en el estómago, quien simplemente maulló de dolor insoportable. Al lado de la criatura oscura caída, tres gruñidos yacían en el suelo, con sangre manando de sus pechos. Ridon hizo esto. Suficiente, Ridon. Ash ordenó con su voz más intimidante, dejando escapar un suspiro casi instantáneamente ante el hecho de que Ridon le obedeció una vez más. Sin embargo, su entrenador no ignoró el gruñido irritado de la especie rocosa. Ridon, sé que estás enojado porque nos atacaron. Pero por favor no los mates. Odiaría que mi amigo se convirtiera en un asesino de esto, miró al par de gruñidos caídos, estas personas. Ridon resopló ante eso, pero no se molestó en hacer nada más. Sacudiendo la cabeza en vano, Ash devolvió el resto de sus Pokémon, con la excepción de Metan, mientras daba un paso adelante y abría la puerta, los gruñidos habían estado vigilando. ¿Qué estaban haciendo estos tres gruñidos aquí de todos modos? Más allá de la puerta había lo que parecía ser una cámara enorme, más grande que la mayoría de los gimnasios en tamaño. Y allí, en el suelo, había gente, caída por todo el suelo, al azar, unas encima de otras, casi como si estuvieran. Ash tragó cuando el desagradable pensamiento cruzó por su mente. No. Se dijo a sí mismo, entrando al complejo, haciendo todo lo posible por no vomitar ante la posibilidad de estar entre cientos de cadáveres. De alguna manera, logró arrodillarse frente a uno de los cuerpos, una mujer joven de unos 20 años por su apariencia, y se llevó dos dedos a la nariz. Dejó escapar un suspiro de júbilo. Ellos están vivos. O al menos así es. Metan, susurró, sintiendo de repente que el dolor de cabeza crecía hasta alcanzar proporciones masivas. Metan, por favor usa la confusión en mi contra. Metan hizo un ruido extraño, como si preguntara si Ash estaba en su sano juicio. Necesito deshacerme de este dolor de cabeza, si quiero concentrarme. ¿Sabes? ¿Puedes hacerme ignorar este dolor de cabeza por un tiempo? Siguió otro gemido mecánico, antes de que los ojos del Pokémon garra de hierro brillaran de color azul, y los de Ash los reflejaran, antes de que ambos pares de ojos volvieran a sus formas normales. Maldición. Eso fue demasiado fácil. Pensó Ash, sintiendo lo absurdo de todo el asunto. Los analgésicos no valían ni un centavo frente a un truco psíquico básico. Gracias, amigo.
Ahora, puedes comprobar si estas personas están, ya sabes, bajo algún tipo de droga o sueño inducido psíquicamente. Metan flotó sobre los cuerpos caídos, reuniendo una cantidad excesiva de energía psíquica dentro de él, antes de liberarla toda, tal como lo había hecho antes. Después de todo, lo supersensorial tenía sus usos. La gente se agitó, mostrando ligeros movimientos, demostrando que la teoría de Ash era correcta, pareciendo despertar de un largo sueño y, sus movimientos se detuvieron cuando volvieron a caer, tal como estaban antes. ¿Qué acaba de pasar? Metan flotó hacia Ash, sus ojos brillando de un azul sobrenatural una vez más, mirando directamente a Ash a los ojos. Poder psíquico, fuerte. Más fuerte que tú. Metan hizo un ruido que Ash entendió como un acuerdo. Maldición. Esto está resultando más espeluznante de lo que pensaba. Primero esos tipos eléctricos, luego el Team Rocket con esos Pokémon de alta MT, y ahora un psíquico lo suficientemente poderoso. Esperar. Algo está mal. Eso ciertamente no puede ser posible. Un solo psíquico no puede tener tanto poder, ¿puede? Vamos, simplemente salgamos de este lugar. Murmuró Ash, antes de salir de la cámara gigante. Al salir, vio una segunda puerta. Sin pensarlo más, siguió adelante y la abrió de golpe. Más allá de la puerta había un túnel de cristal que conectaba una parte del rascacielos con la otra. El túnel servía como uno de los 3 puentes entre las torres gemelas. La primera mitad, reflexionó Ash, fue principalmente para los laboratorios y las cosas más serviles. Al parecer, el personal directivo trabajaba en la otra mitad. No descubriría nada si estuviera aquí. Sacudiendo la cabeza nuevamente, Ash caminó al frente, el corpulento Ridon y el flotante Metan, siguiéndolo rápidamente. Mientras tanto, Harrison y Paul acababan de enfrentarse a un pequeño grupo de soldados del equipo Rocket, sorpresa, del que se habían ocupado entre los dos. Arcanine había estado bastante angustiado por haber sido casi derrotado por las hordas de Grimer, y se sentía más vengativo como siempre. Los chicos y su orgullo después de todo. ¿Estás seguro de que está bien capturar ese Umbreon? Harrison preguntó con cautela. Los gruñidos que acababan de enfrentar tenían un par de Umbreon y 2 Golem con ellos. Arcanine había despachado a uno de los Umbreons, mientras que Skarmory, para asombro de Harrison, simplemente había tratado con el otro Umbreon y el Golem como si fueran poco más que un inconveniente. Cuando expresó su deseo de tener uno de esos Umbreons para él, Paul le dio la señal verde. Mira, chico, o lo tomas o no. Estos Pokémon no están registrados. Los del equipo Rocket nunca lo están. Solo estás tomando tu botín de un ladrón. En ese caso, ¿por qué no capturas tú mismo a algunos de ellos? Expresó Harrison. Paul se burló. Estos son basura. Fueron destruidos con un solo movimiento. No los necesito. Cualquier Pokémon puede volverse poderoso con el entrenamiento adecuado. Harrison replicó. Sí. Hazme un favor. Cállate, captúralos y entrénalos todo lo que quieras. No me molestes. Seguro que eres un verdadero encantador. Harrison se burló. Yo sé, ¿verdad? Paul se burló de nuevo, antes de darse la vuelta, antes de dar un paso atrás cuando un brillante Pidgeotto pasó volando a su lado, aterrizando directamente sobre los hombros de Paul. ¿Un Pidgeotto brillante? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Todos los imbéciles heroicos obtienen los brillantes? ¿O es simplemente mi suerte? Ella no es mía. Harrison replicó, mirando al ave que le graznaba. Él es de Ash. Ash. Dime que no es eso. Espera un segundo, interrumpió Harrison, volviéndose hacia el ave. ¿Dónde está Ash? ¿Está en peligro? Pidgeotto volvió a graznar. Muéstranos dónde. Respondió, mientras el ave dejaba su hombro para elevarse en el aire, antes de graznar de nuevo y entrar al piso encima de ellos. ¿Hay cenizas en el piso encima de nosotros? Paul, necesitamos, pero Paul ya se había adelantado. Maldición. Harrison maldijo antes de seguirlo rápidamente. Esta es la oficina principal. Se preguntó Ash, de pie en la entrada de la cámara, preguntándose si sería apropiado simplemente caminar por todo el lugar. Después de todo, el gerente, me vino a la mente la visión de esas personas dentro de la cámara. Sacudiendo la cabeza para deshacerse de esa imagen, Ash dio un paso adelante, asegurándose de que Ridon estuviera justo a su lado. Ridon, murmuró, lo que sea que haya en esta habitación, podría ser hostil y atacarnos. Si eso sucede, no te contengas. Hizo una pausa, Metan, defensas psíquicas listas. Ridon no tenía una boca humana.
Si lo hubiera hecho, Ash estaba seguro de que habría estado sonriendo locamente. Metan simplemente flotó hasta el hombro de Ash, sin un solo ruido. Confiado en que sus amigos lo apoyarían, Ash abrió la puerta. Fue innecesario. De pie dentro de todo el vestíbulo, había una sola figura, un hombre por lo que parece. Llevaba una gabardina de manga larga y una capucha puesta, mientras estaba parado frente a lo que parecía una especie de mesa de acero, con sus dos manos incrustadas dentro de una especie de acordeón electrónico brillante de algún tipo. Al mirarlo más de cerca, la cosa parecía tener demasiados cables tirados a su alrededor, cada uno brillando con un color diferente. Disculpa. Ash habló vacilante. Bien, ese es un comienzo maravilloso. La parte más cínica de su mente se burló. Él simplemente frunció el ceño para sus adentros, pero dio otro paso adelante. No pensé que lo lograrías, niña. Tu Metan parece excepcionalmente bien entrenado. Ash podría haber jurado que había escuchado la voz en su cabeza. Casi instintivamente, su mano izquierda se metió en su bolsillo mientras sacaba la Pokédex, esperando que Dexter pudiera arrojar algo de luz sobre la situación. Datos no disponibles. Dexter alardeó. Por supuesto. Ash se burló mentalmente. ¿Quién eres? El hombre no se molestó en volverse para mirarlos, con las palmas todavía incrustadas dentro del equipo eléctrico. Por supuesto, la mejor pregunta sería ¿qué eres? Pero sonó demasiado grosero, incluso para este contexto. Además, había oído hablar de psíquicos, siendo Sabrina, la líder del gimnasio Saffron y una de los Elite Four, siendo ella misma una de ellas. No soy, como Sabrina, pequeña. Sus magros trucos no tienen ningún valor para alguien como yo. Ese es un hombre que ama su trabajo. Ash pensó sarcásticamente. ¿Quién eres y qué haces aquí? ¿No debería pedirte lo mismo? Toda la razón. Estoy aquí para descubrir lo que está pasando. Algo cambió en la persona. Tal vez fue porque la asociación de Metan estaba profundizando la propia percepción de Ash hacia los psíquicos en general, o tal vez fue simplemente instinto, pero algo le dijo que la propensión del hombre hacia la conversación normal había cambiado. Ya veo, eres de la liga. No, solo soy un entrenador. ¿Quién diablos eres de todos modos? Ash tuvo la sensación de que el extraño le estaba sonriendo y que era objeto de una broma personal. ¿Un entrenador entonces? ¿Cuál es tu propósito al venir aquí? Eso no es asunto tuyo. Ash replicó. ¿Quién diablos eres y qué estás haciendo aquí? ¿Tú causaste todo eso? Espera, él sabe lo que he estado haciendo todo este tiempo, y él es el psíquico Y. Tonterías. El extraño finalmente sacó las palmas de las manos del equipo, antes de enfundarlas dentro de su gabardina, mientras el hombre se daba la vuelta. No es que hiciera ninguna diferencia, ya que el abrigo y la capucha cubrían todo sobre él. Luego, levitó, flotando a solo unos centímetros del suelo, casi, perezosamente. Entonces saciaré tu curiosidad. Vine aquí porque tenía sed y ahora he saciado mi sed. ¿Entonces te vas a ir? ¿Así como así? El extraño ladeó la cabeza. ¿Por qué debería hacer algo diferente? ¿Qué pasa con esa gente? Todos están bajo control psíquico. Libéralos ahora. Ash dio un paso adelante, sin saber por qué se sentía más seguro. Interesante. ¿Y si no lo hago? Entonces te obligaré. Ash respondió con convicción. Sintió al extraño sonreír detrás de la capucha. Ridón. Ash ordenó en un tono severo. Usa la tumba de roca. La gran bestia rocosa dejó escapar un rugido, antes de abrirse camino hacia el psíquico, levantando varios fragmentos de concreto, mientras las ondas sísmicas destrozaban el suelo de piedra. Con un solo movimiento de su cola, Ridón envió los fragmentos volando hacia él. Solo para verlos detenerse a mitad de camino. Así. El psíquico ni siquiera hizo un solo movimiento, aunque las rocas lentamente comenzaron a desprenderse, hasta que los fragmentos de formas aleatorias adquirieron forma semicircular. De repente, Ridón fue levitado del suelo, para gran indignación de la bestia, volteado, mientras las rocas semicirculares se ataban alrededor de Ridón como grilletes, cada uno de ellos de al menos un pie de espesor, encarcelando a la bestia por completo. Ridón. Ash gritó con ansiedad. Metan, usa truenos. Antes de que la orden se completara, una sombra plateada pasó en cuestión de segundos, mientras se disparaba hacia el psíquico, antes de detenerse repentinamente con un solo tirón. Ash, completamente horrorizado, vio a Skarmory girar lentamente su ala de acero, mientras el ave chillaba de agonía. Sin embargo, el psíquico aún no había mostrado un solo movimiento. Detuvo a Skarmory así como así, sin un solo movimiento.
Todo eso manteniendo a Ridon atado así. ¿Qué demonios es esa cosa? Ceniza. Harrison gritó de fondo, mientras él y Paul corrían hacia él, el rostro de Paul arrepentido por la ira ante la reacción del psíquico. Skarmory, usa Flash. ¿Qué crees que fue esa cosa? Ash cuestionó, sin saber cómo describir al extraño que literalmente había jugado con ellos por capricho, y luego desapareció, no por miedo a ser derrotado, sino más por aburrimiento que por cualquier otra cosa. No tengo ni idea. Paul, el siempre confiado entrenador, parecía inusualmente apagado. En todos mis años, nunca me he encontrado con algo remotamente peligroso para esa cosa. ¿Crees que es un Pokémon? Harrison preguntó, su mente sumida en sus pensamientos. ¿Tal vez algo legendario? Paul levantó una ceja. Un Pokémon legendario que estaba robando energía eléctrica suficiente para alimentar a una ciudad durante más de un mes. ¿Qué es esto? ¿Algún Snorlax legendario o algo así? Ash resopló ante la comparación. ¿Quién sabe? Su mente volvió a sus propias interacciones con el legendario Articuno, y luego con el Rey Dragonite en Cerulean. Los poderes que estos antiguos Pokémon parecían ejercer estaban más allá de la comprensión humana, aunque Ash no pudo evitar preguntarse sobre su apatía hacia la absoluta destrucción que causaban. Como sea, Paul lo rechazó, mirando a Ash. Así que Ash Ketchum, parece que te juzgué mal. Tener poder sobre un Ridon, sin importar cuán débil sea, es un logro, al menos para un niño. Ash se enfureció por el insulto sobre el poder de Ridon, pero no respondió a esa afirmación. No tenía sentido intentarlo, considerando que desde la propia perspectiva de Paul, Ridon era débil. Además, acababa de evolucionar y aún quedaba un largo camino por recorrer. Puede que sea débil, respondió Ash, después de todo, simplemente ha evolucionado. Pero logró derrotar a todo un ejército de Magnemites sin sudar. Estoy seguro de que con el tiempo, se convertirá en el más fuerte de su especie. Sí, dime cuando vea que te expulsan en las eliminaciones. Paul se burló, para disgusto de Ash. Entonces, Paul, ¿estás pensando en el viaje a St. Anne? Harrison preguntó por curiosidad. No. Paul hizo un gesto con la mano. Pasar 2 semanas en un barco lleno de bebés y sus entrantes, todo por una suma miserable al final, no es para mí. Ash lloró indignado. Retira eso. Hazme. Lo desafió Pablo. Además, ya gané algo de dinero. Ash miró hacia otro lado y asintió en señal de aceptación. Después de que el psíquico se teletransportó fuera de la torre, Ash llevó a Metan a otro intento por segunda vez y se alegró de ver que funcionó. Por lo que parece, sin que el psíquico mantenga con fuerza su control sobre su conciencia colectiva, las personas podrían salir de ese trance, a falta de una palabra mejor, mediante otro ataque psíquico. Con la gente sana y salva, pasó un poco de tiempo antes de que el gerente les agradeciera, bastante exuberantemente, por su ayuda, llegando incluso a agregar 8.000 Pokédólares en sus cuentas individuales por su contribución para salvarlos de ese trance psíquico. Desafortunadamente, el gerente no tenía recuerdos sobre todo el asunto, cómo había comenzado o quién podría ser responsable de todo el asunto en primer lugar, solo que tuvo una reunión improvisada con cierta persona, el resto era, como él dijo, confuso. Sí, 8.000 Pokédólares, lo sé. Intervino Harrison. Me siento un poco mal por aceptarlo, ya que todo lo que hice fue meterme en problemas. Tú y Ash aquí presentes tuvieron una contribución real. Vamos, Harrison, respondió Ash, incluso tú sabes que tu Pokémon no podría haber ayudado. ¿Viste cómo el psíquico simplemente arrojó los nuestros a un lado como si fueran menos que una ocurrencia tardía? Harrison asintió pero no dijo nada. Sí, 8.000 es una buena cantidad, pero no me refería a eso. Paul intervino, sonriendo mientras lo hacía. ¿Entonces? Paul le dio a Ash una mirada de exagerada confusión. ¿Pensaste que simplemente estaba merodeando por este complejo, esperando poder salvar el trasero de algún niño otra vez? Tú, Ash no. La enfermera Joy me contrató para inspeccionar el asunto. Ella me llamó y me hizo venir hasta aquí desde Cerulean. ¿Tú, volaste hasta aquí?, preguntó Ash. Teletransportado, corrigió Paul. Mi himno es bastante bueno en eso. Ash abrió la boca para hablar, pero decidió mejor. Él no era el experto, pero la línea Drowsee estaba más en sintonía con la manipulación física y mental. Crear distorsiones espaciales y temporales no era exactamente su fuerte. TM, lo entiendo. Bastante útil.
Al parecer, Pablo era capaz de mantener una conversación normal cuando su compañero tenía algún conocimiento del asunto que se estaba discutiendo. Hypno tiene mejor control en la manipulación física que Abraline, y no quería criar un oso somnoliento porque quería un teletransportador rápido. ¿Qué quieres decir?, preguntó Harrison, sin poder seguirlo. La capacidad de teletransportarse no es algo presente por defecto en la línea Drowse, por lo que tiene que ser una Metrosabra. Por otro lado, aprende a teletransportarse lo primero que hacen al nacer. Respondió Ash. Tienes bastante conocimiento sobre ellos. Pablo lo notó. Mi mamá investiga sobre Pokémon psíquicos. Te sorprenderá la cantidad de cosas que obtienes simplemente de conversaciones aleatorias. Y pensé que por una vez estabas demostrando verdadera diligencia. El entrenador de cabello morado suspiró. ¿Puedes ser más idiota condescendiente? Ash respondió. Sí. Fue la alegre respuesta. Así que la enfermera Joy te convenció para que vinieras aquí, a cambio de, Harrison dijo arrastrando las palabras, queriendo volver al tema. 10.000 $. Paul respondió sucintamente. ¿Qué? Te aseguro que mis servicios no son baratos, hizo una pausa a mitad de la frase, mientras revisaba el dispositivo parecido a un reloj en su mano derecha. Sí, el dinero ya está ingresado. Pero ya tienes 8 de aquí. Se quejó Ash. Tu punto es... No tienes sentido de la decencia. Declaró Ash. Lo tomaré como un cumplido. Paul gruñó. Ahora, por mucho que me gustaría charlar como nadie, en realidad tengo trabajo que hacer en Cerulean. Levantó una pokebola de su cinturón, mientras un Hypno aparecía a su lado. Hasta la próxima, amigo. El Hypno no hizo el más mínimo movimiento antes de que el dúo se teletransportara. Gilipollas. Murmuró Ash. ¿Puedes decir eso de nuevo? Harrison suspiró, mirando el espacio vacío donde estaba Paul hace unos segundos. Se giró para mirar a Ash. Tenías razón. Algo andaba mal aquí. Bueno, salió bien. Ash respondió alegremente. Mi Riorn evolucionó y también obtuve una suma de dinero. Hizo una pausa, antes de que apareciera un ceño fruncido en su rostro. Además, capté esto, extendió una pokebola mientras una luz roja salía disparada de ella, revelando el magnetón. ¿Un magnetón? Harrison exclamó. Eso es, genial. Estos son bastante raros en Oen. Te aseguro que estoy dispuesto a cambiarlo por cualquier cosa que tengas. Ash respondió con disgusto. Solo lo capturé porque Ridon quería que lo hiciera. Entonces, ¿por qué? ¿Desagradable? ¿Poco acogedor? ¿Apático? ¿Ceniza suministrada? Sí. Ash arrugó la cara. Realmente no tengo la mejor experiencia con los eléctricos. Pero manejaste a tu Crowdown bastante bien. Harrison suministró. Sí, y soy un hipócrita al juzgar al tipo eléctrico por eso. ¿Tu punto? Ash replicó. Harrison levantó las manos en señal de rendición. No estoy juzgando. Bien, porque necesitamos que tu Arcanine regrese a Vermilion. El St. Anne se va mañana y necesito que mis Pokémon sean tratados y saludables y conseguir algunas cosas del Pokémart. ¿Cómo? Oh, ya sabes, un poco de esto y un poco de aquello. La noche siguiente. Puerto Vermellón. El St. Anne no era solo un crucero. Era una venerable ciudad sobre ruedas, hecha solo para la élite. Para Ash Ketchum, cuya experiencia en viajes por mar se había limitado al vapor en el que se había embarcado en Cerulean, esto era ciertamente extraño y fascinante al mismo tiempo. El crucero era docenas de veces más grande que el Wailord más grande del que había oído hablar, e incluso esos poderosos guiarados parecían diminutos ante el gigante de acero de este tamaño. Se preguntó por un momento cómo sería el Rey Dragonite, comparado con esta magnífica pieza de ingenio humano. Y voy a pasar 2 semanas en este barco. ¿Cómo diablos logra flotar un artilugio mecánico de este tamaño? Al regresar a Vermilion, Ash no había perdido un momento en llegar al centro Pokémon para que trataran a sus Pokémon y revisaran su salud. En el momento en que fueron declarados bien, Ash los envió instantáneamente al profesor Oak para que el anciano se saliera con la suya con ellos, a excepción de Vagón. Y también logró tener una conversación con Magneton, que fue maravillosa. No puedo creer, ni siquiera ahora, cómo un Pokémon puede ser buscó una palabra apropiada, pero no pudo encontrar nada suficientemente bueno en su limitado vocabulario. Magneton había aceptado el hecho de que Ash lo había atrapado y, por lo tanto, era su Pokémon capturado. También aceptó que Ash tenía derecho a usarlo en las batallas, y que él pelearía esas batallas y las ganaría para convertirse en un poderoso Magnezone con el tiempo.
Sin embargo, no tenía expectativas de su entrenador y no creyó ni por un segundo que Ash tuviera algo que enseñarle, que él no pudiera aprender por sí mismo. Línea de fondo. Magneton pelearía si entrara en una batalla, pero no escucharía las órdenes de Ash. Podría usar Magneton para una batalla y esperar que el tipo eléctrico cumpla su palabra. Crawdaunt era algo completamente diferente, pero ¿cómo manejabas a alguien así? Después de todo, él es solo otro estúpido tipo eléctrico. Pensé venenosamente. Ash, Harrison le dio un codazo, mientras el dúo se acercaba al revisor. El marinero en cuestión aceptó sus billetes, verificándolos mediante algún tipo de equipo electrónico. Tú puedes ir, declaró finalmente el hombre de azul, dejando pasar a Ash y Harrison, entregándoles 2 tarjetas de plástico con las letras F67 y F68. Las direcciones se pueden encontrar en cualquier parte del barco. Si necesita más ayuda, por favor pregunte al personal del barco. Que tenga una estancia agradable. Ash y Harrison agradecieron al marinero antes de avanzar hacia un área menos concurrida del crucero, mirando las tarjetas de plástico en sus manos. Supongo que tendremos habitaciones adyacentes durante las próximas semanas, comentó Ash. ¿Estás teniendo dudas? Harrison enarcó una ceja. Solo una observación. Ash regresó. Los dos caminaron adelante antes de encontrarse con otro personal en cubierta, quien los indicó el camino a sus respectivas habitaciones. Eran de primera clase. Más espacio del que necesitaban, decoración y artilugios más lujosos que los que habían visto antes, y muebles más caros de lo que ninguno de los dos podía permitirse. Pongamos nuestro equipaje allí y nos reunimos afuera en, digamos, 2 horas, ofreció Harrison. Ash inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Él también quería ver exactamente cómo vivía la élite su vida. Está bien. La habitación era increíble. No hay duda de que era el pináculo del lujo. Aquí se suponía que vivían los reyes y reinas de los cuentos de hadas. Los sofás, la cama e incluso la mesa de té parecían tan grandiosos y caros que no pudo evitar sentir un ligero complejo de inferioridad. Ash se quitó su traje de viaje, antes de ponerse unas cómodas camisetas y pantalones khaki, sus pies maravillados por la exquisita suavidad de la alfombra sobre la que se encontraba, mientras observaba su entorno. El lugar era lo suficientemente grande como para que todos sus Pokémon cupieran cómodamente, e incluso así, la cama estaría libre para él. Ridon probablemente se quedaría con todo el piso. Ash observó. Por otra parte, su piel más suave probablemente sea lo mejor. Las protuberancias de Riorn habrían destrozado la alfombra. Miró a su alrededor. En el baño adjunto había incluso un jacuzzi en miniatura, lo suficientemente grande para una persona. Poliwhirl y Crawdaunt probablemente pasaría un momento ideal en él. En cuanto a Metan, no tenía idea si el Pokémon Garra de Hierro dormía sobre algo, o simplemente mantenía su estado de levitación constante. Por otra parte, conociendo a Metan, no dudaría en no mantener activos sus poderes psíquicos incluso durante el sueño. Vagón, probablemente querría sentarse en el sofá, o en cualquier otro lugar que quisiera. Charmander, tendría que tener cuidado, no sea que la llama de su cola queme toda la habitación hasta convertirla en cenizas. No sería bueno quemar la magnífica habitación por un simple error. Tendré que investigar eso. En cuanto a Magneton, puede quedarse en el coral por ahora. Pidgeotto probablemente elegiría un buen lugar en algún lugar, tal vez en los postes de la cama por lo que sabía, y conociendo al ave, probablemente elegiría un lugar más alto que los demás, aunque solo fuera para afirmar su orgullo como ave. Ash sonrió. Divertirse no fue tan malo. El crucero tenía su propio centro Pokémon y hospital personalizados, en caso de que sufrieran algún accidente desafortunado o si los viajeros simplemente querían un vuelo. Para el próximo torneo, el personal y las instalaciones del centro se triplicaron, ya que no recibirían ayuda externa durante su estancia en el crucero. Había un gran comedor, con un salón de baile y un vestíbulo adjuntos. Bares que ofrecían bebidas de todo tipo, un piano y un espacio para actuaciones de música en vivo, ascensores, escaleras de caracol y grandes arcos, solo nómbralo y estaba ahí. Ash se preguntó si sería posible simplemente vivir aquí por el resto de su vida natural. ¿Gran lugar, no? Preguntó Harrison, mientras los dos estaban parados en el balcón justo afuera de sus habitaciones, cada uno separado del otro por una artística reja. Eran más de las 7 y el anuncio en el gran salón de abajo debía realizarse alrededor de las 8. Sí. ¿Estás ansioso por comenzar el torneo? Preguntó Ash. Harrison levantó la cabeza y soltó un resoplido. Ash Ketchum, necesitas empezar a disfrutar de las cosas buenas de la vida.
Por una vez, estás en un crucero en el que quizás nunca más tendrás la oportunidad de estar. Deja el deseo de luchar contra Pokémon y disfruta de tu viaje. Ash se rió entre dientes. Mi mamá y el profesor Oak dijeron lo mismo. Dijeron que necesito disfrutarlo un poco más, de lo contrario se volverá tedioso. Por supuesto que sí. Harrison estuvo de acuerdo sin dudarlo. Amigo, apenas llevas un mes como entrenador y ya tienes un equipo sólido de 7, no, 8 Pokémon, ¿verdad? Ash asintió. Necesitas un mínimo de 6 Pokémon para ingresar a la Liga Índigo, lo cual ya haces. Incluso si dejas de capturar Pokémon y solo entrenas y evolucionas a los actuales hasta el límite, ya tienes un equipo fantástico. Harrison exclamó con entusiasmo. Ya tienes 3 insignias, por el amor de Dios. Ash se rió. Ahora suenas igual que mi mamá. Preguntarse por qué. Harrison dijo arrastrando las palabras. Ash resopló de nuevo. Sí, lo sé. Inicialmente, estaba pensando en obtener 8 insignias lo antes posible, tal vez en 6 meses, si podía lograrlo. Harrison murmuró algo así como un eufemismo, pero Ash no preguntó al respecto. Después de eso, podría entrenar a mi equipo por un tiempo, tal vez en Mount Motaro o en algún lugar similar. Y luego, Ash se puso un poco nervioso. Entonces esperaba desafiar a los líderes de gimnasios y luchar contra sus equipos originales una vez más. Harrison enarcó una ceja. Renovando tu camino por todo el circuito para luchar contra los líderes de gimnasios, sin condiciones. Bastante ambicioso. Ash se encogió de hombros. No lo sé, solo quiero construir un buen y poderoso equipo para mí, y no depender de un grupo limitado. Ya sabes, simplemente no quiero enfrentar la situación de estar limitado a un solo poderoso pesado, bateador, y luego arriesgarlo todo por el bienestar de dicho Pokémon. Veo. Sí, expresó Ash. Cuando era más pequeño, soñaba con tener un Charizard grande y poderoso que fuera literalmente imbatible y ganara todas mis batallas por mí. Su rostro frunció el ceño. Pero luego, a medida que crecí, comenzaron a aparecer los agujeros en ese gran plan. Tener un solo bateador pesado significaba una dependencia total de él, sin importar cuán fuerte pudiera ser. En caso de que Charizard perdiera, me quedaría sin una carta de triunfo y perderé mi próximo partido. Ese es un enfoque racional. Sí, bueno, es por eso que necesito un equipo completo, lo suficiente como para poder simplemente usar un equipo completo para uno, y luego usar otro completamente diferente para el siguiente. Además, de eso se trata un entrenador Pokémon, ¿verdad? Atrapar muchos Pokémon. El pauso. Además, después de conocer a ese psíquico, que estaba jugando incluso con Paul, no puedo evitar pensar que ningún entrenamiento es excesivo. Harrison inclinó la cabeza ante las palabras de Ash. Sí, adivina qué. Olvidé decírtelo, pero también capturé algunos Pokémon de la torre. Los ojos de Ash brillaron con curiosidad. ¿Cuál? Un Umbreon y un Golem. Harrison respondió. Pensé que pertenecían al equipo Rocket. Ash frunció el ceño. Ese había sido su único razonamiento detrás de su falta de intento de capturarlos. Harrison resopló. Le dije exactamente lo mismo a Paul. Resulta que el equipo Rocket los robó de algún lugar y no están registrados. Así que supongo que es gratis para todos. Hizo una pausa, aunque diré que los Pokémon estaban en malas condiciones y necesitan el tratamiento adecuado. ¿Los pusiste en el centro Pokémon del barco? ¡No! Los envié de regreso a Owen. El profesor Birch decidió aceptar mi inusual solicitud. Ah. Ash se quedó inexpresivo. El salón de banquetes era, como mínimo, 3 veces más grande que el altísimo gimnasio de Pewter City en tamaño. De hecho, era el doble del tamaño de las cámaras de turbinas presentes en la planta de energía de Commerce City. En la plataforma principal, había una única anfitriona, una mujer de cabello rubio vestida con una túnica de un azul inmaculado, con toda la audiencia frente a ella, de pie frente a la gran plataforma. Buenas tardes, damas y caballeros. La presentadora habló con gracia, sus expresivos ojos brillando intensamente hacia la audiencia frente a ella. Bienvenidos a su primera noche en St. Anne's. Espero que todos tengan una experiencia de viaje encantadora. Todo el público aplaudió ante su declaración de bienvenida, mientras continuaba. Aprovecharé este momento para llamar a alguien extremadamente especial, para presentarles a todos ustedes los detalles más finos de este viaje en particular. Con un elegante saludo, le dio la bienvenida a cierto hombre de cabello castaño, que parecía un poco avergonzado antes de subir al escenario. ¿Por qué diablos teníamos que vestirnos así?, se quejó Ash, murmurándole a Harrison, quien resopló.
Porque es el código de la cena. Abrigo negro con frac, camisa blanca y pantalón negro. Por eso nos pusieron traje en las habitaciones. Sí, pero aún así, se quejó Ash. Cállate. Por favor, den la bienvenida al escenario al ex campeón de Oen, y actualmente, al suplente del campeón de Kanto y Johto. Damas y caballeros, den la bienvenida a Steven Stone. ¿Ese es Steven Stone? Ash murmuró emocionado. Había oído hablar del casi imbatible maestro del acero que había reinado como campeón antes de dejar su asiento para Uayase, que reinaba como el actual campeón de Oen. Si bien Steven era popular, Ash no estaba tan enojado con él como lo estaba con Lance. Después de todo, el maestro Dragón Lance era el campeón de Kanto y Johto y, por lo tanto, estaba mucho más cerca de casa. Hola a todos, comenzó Steven, su flequillo cayendo justo frente a sus ojos, dándole un aspecto bastante exótico de rufián con su color de cabello plateado, mientras se dirigía a la audiencia. Para aquellos de ustedes que no me conocen, mi nombre es Steven Stone y yo, hizo una pausa cuando se encontró con una audiencia que lo vitoreaba, y se detuvo hasta que cesaron la mayoría de los vitores. Steven se rió entre dientes. Actualmente estoy sirviendo como adjunto especial del campeón Lance, quien actualmente está trabajando para garantizar la seguridad de todos contra todas y cada una de las formas de amenazas externas. Así que me gustaría un aplauso para nuestro diligente campeón. Otra serie de vítores inundó la sala. La liga me eligió para dirigir todo el evento, porque Lance dijo que yo lo manejaría mejor, pero no puedo evitar sentirme como la última esposa del monarca Enrique VIII. Sé lo que se supone que debo hacer, pero no estoy seguro de cómo hacerlo de otra manera. Los bufidos resonaron en todo el salón. El mundo está cambiando, comenzó Steven, y con los últimos acontecimientos, hemos visto cosas asombrosas y emocionantes. Pokémon, de una variedad de tipos y formas y leyendas que surgen por todas partes, nuestra propia mitología cobrando vida y regiones que juntos en ayuda y apoyo mutuos. Hizo una pausa, como nuestro propio intercambio Kanto-Oren. Después de que cesó la tormenta de aplausos, el hombre de cabello plateado continuó. Manteniendo ese deseo en mente, este viaje en crucero es algo que el campeón Lance, los Elite Four de Kanto, y de manera similar, el campeón Uayase de Oen y sus respectivos Elite Four, tienen. Todos hemos estado trabajando durante los últimos meses y ahora que estamos todos aquí, lo que nos lleva a nuestro evento principal. Levantó las manos de par en par en señal de bienvenida. Los invito a todos al evento St. Anne's Club Explosion. Una ovación atronadora recibió su declaración. Pero ni siquiera he mencionado que es todavía. Regresó con un gemido falso, lo que provocó la risa de todos. Ex campeón o no, Steven Stone sabía cómo encantar al público. El Club Explosion va a ser un torneo totalmente abierto a todos los entrenadores de este complejo. Me han dicho que el número alcanzará la asombrosa cifra de 256. Él se unió a los aplausos. 256, y todos ellos son solo entrenadores. Se permitió una breve pausa. Hay, escondidos entre nosotros, algunos invitados muy especiales, que me han pedido que no revele sus identidades hasta que termine el torneo. Él sonrió ante la reacción de la multitud, antes de continuar. Sin embargo, les puedo asegurar que estarán presentes para entregar los premios del evento Club Explosion que comienza mañana. Otros aplausos corrieron entre la audiencia. Los organizadores han decidido tener 3 rondas de eliminación, con una sola ronda por día, lo cual creo que debería ser bueno para incluir a todos los entrenadores de aquí y reducirlo a 32, quienes pasarían a los cuartos de final, las semifinales y, finalmente, el ganador se decidirán dentro de 7 días, cuando tengamos una gran celebración y una actuación en vivo de Jimmy Carrera. La multitud aplaudió con locura. Hemos decidido que los 4 primeros obtendrán cada uno un Pokémon misterioso, guardado dentro de estas nuevas ultrábolas. Agitó su mano cuando una mesa se materializó. Había 8 ultrábolas brillantes, colocadas en bolsas sobre la mesa, con la distintiva U en la bola brillando vívidamente, incluso desde la distancia. Inicialmente, estábamos planeando tener 4 huevos de Pokémon para el top 4, sin revelar la naturaleza del Pokémon que contenían. Entonces, nuestra querida reina de hielo, Lorelei, tuvo una idea intrigante. Hizo una pausa misteriosa, mientras permitía que la audiencia dijera eso. En lugar de huevos, decidimos obtener Pokémon completamente evolucionados, tomados del Safari de Kanto y Oen, 8 Pokémon, todos los cuales aceptaron ser parte de este concurso y ser otorgados a los ganadores.
Los 8 Pokémon dentro de estas bolas son poderosos y esperan desarrollar sus habilidades con sus futuros entrenadores. Señaló hacia las 8 ultrabolas. Cada uno de los 4 primeros tendrá la opción de elegir uno de estos 8 al azar, aunque tendrás que esperar hasta la final para saber cuáles son esos Pokémon misteriosos en realidad. Steven sonrió ante la reacción antes de continuar. Además, los top 4 también recibirán 4 paquetes de restauración completa cada uno. ¿Crees que Paul se lo está perdiendo?, preguntó Ash, sin molestarse en ocultar su emoción. ¿Crees? Harrison estuvo de acuerdo con el mismo espíritu. El tercer finalista recibirá 5 Ultraballs. Comenzó Steven, y el público vitoreó ante la mención del tan esperado premio. Después de todo, las ultrabolas eran algo de lujo en el mundo Pokémon y la compra soñada de todo entrenador, junto con las metros. El segundo finalista recibirá 5 ultrabolas y 3.000 Pokédólares. Steven continuó. El subcampeón se llevará 7 ultrabolas y 5.000 Pokédólares. Steven se tomó un descanso. El ganador del evento Club Explosión será premiado. Todos esperaron con la respiración contenida. Con 10 ultraballes y una entrada directa al top 32 de la próxima conferencia Índigo. Maldito calor. Ash y Harrison pensaron al unísono. A la mañana siguiente, toda la cubierta parecía completamente desconocida. La gigantesca plataforma parecía estar dividida en 2 porciones diferentes, una región exterior más grande para los espectadores y una región interior más pequeña, dividida en 4 podios, para poder tener 4 batallas de eliminación al mismo tiempo. Los podios estaban compartimentados individualmente y fortificados por escudos psíquicos, con el fin de evitar cualquier tipo de interferencia de un campo a otro. Ash se encontró de pie en el tercer podio, mirando a Morrison de cabello violeta, de la ciudad de Eterna en Sinnoh, listo para comenzar la batalla que decidiría su futuro para el torneo. Esta será una batalla de 2 contra 2. Los entrenadores pueden rotar Pokémon a voluntad. No puedes usar más de 2 Pokémon. El árbitro hizo una pausa por un momento, antes de girarse hacia Morrison, que estaba de pie en el cuadrado azul. El entrenador azul elegirá primero. Morrison miró fijamente a Ash, antes de dar un paso atrás, mientras lanzaba su Pokébola al centro del campo de batalla. Ve, Taillow. El ave oscura se materializó frente a Ash, antes de extender sus alas hacia afuera y elevarse hacia arriba, mientras él tomaba nota de ello. Usar la Pokédex no era una opción durante una batalla oficial como esta, ya que ambos entrenadores tenían que liberar a sus Pokémon con 10 segundos de diferencia entre sí. ¿Cola, eh? Los tipos voladores suelen ser débiles contra los tipos eléctricos. ¿Debería usarlo? Ash tomó su decisión y sacó su Pokébola. B. Magneton. El Pokémon magnético zumbó en el aire sobre Ash, aunque afortunadamente para él, no recurrió a atacarlo como había esperado. Quizás me apresuré demasiado con él, pensó Ash. De cualquier manera, siempre puedo compensar con Ridon en caso de que termine perdiendo. Magneton, haz lo tuyo. Ash dio la orden con el ceño fruncido, sabiendo muy bien que Magneton realmente no aceptaría sus órdenes. Como en respuesta, el Pokémon magnético emitió un zumbido y arrojó un rayo de electricidad hacia el tipo volador. Sigue, esquiva y usa la agilidad. Morrison exclamó y, según lo ordenado, el tipo volador esquivó por poco el ataque y casi desapareció frente a ellos, solo para aparecer aleatoriamente en diferentes lugares en el aire, rodeando al Pokémon magnético. Ahora usa doble equipo. Ordenó Morrison. Magneton, usa el trueno. Ordenó Ash. Magneton, sin embargo, tenía otras cosas en mente. Concentrando parte de la electricidad ambiental dentro de sí mismo, dejó escapar una poderosa onda, ionizando el aire entre él y los avianos ilusorios. Interesante. Pensó Ash. No me di cuenta de que Magneton también conocía las ondas de trueno. El ataque de la onda de trueno fue lo suficientemente poderoso como para paralizar al Pokémon volador, quien dejó escapar un chillido de dolor antes de perder altitud. Un rayo sucesivo de electricidad del Pokémon magnético simplemente puso fin a la batalla. Taillow no puede luchar. El ganador es Magneton. El árbitro hizo su bandera en nombre de Ash. Entrenador rojo, elige tu próximo Pokémon. Bueno, Morrison le dio una media mueca de desprecio. Entonces prueba esto, vete, Ivysaur. La forma evolucionada del Bulbasaur inicial tipo hierba de canto saltó al campo de batalla, mirando fijamente al Pokémon magnético flotante. Ivysaur, esto determinará mi continuidad en el torneo. Tienes que ganar.
Ivysaur ladró en señal de acuerdo y, al encontrar un rayo de electricidad corriendo hacia él, usó sus enredaderas para darse impulso hacia arriba, lanzándose al aire. Usa hojas de afeitar, ordenó Morrison. Ola de trueno. Ash ordenó, y una vez más, Magneton hizo lo suyo al tratar de quemar las hojas usando ataques de trueno. Esa resultó ser su desgracia, ya que las hojas lo golpearon fuerte y certeramente. Ahora envíalo abajo usando un látigo débil. Magneton intentó esquivarlo, pero las numerosas enredaderas lo tomaron por sorpresa, azotando a Magneton en la cara, mientras el Pokémon magnético caía al suelo. Ash se abstuvo de decir nada. Termina con la semilla lixiviada. Ivysaur dejó escapar un ladrido, mientras expulsaba una semilla de sanguijuela de su capullo, que golpeó a Magneton, encarcelándolo instantáneamente y succionando su energía, haciendo que el tipo eléctrico se desorientara. Ivysaur gana la batalla, declaró el árbitro. No lo sabía. Dime más. Ash pensó cínicamente. Tal como esperaba, Magneton estaba siendo más un pasivo que un activo para su equipo. Sin embargo, eso era para más tarde y tenía que lidiar con un Ivysaur. Ve, Metan. Numerosos murmullos de sorpresa resonaron entre la audiencia. Aparentemente, Metan no fue tan fácil de encontrar, y mucho menos capturar. Ivysaur, usa hoja de afeitar, ordenó Morrison. ¿Sabes qué hacer, Metan?, respondió Ash, un poco relajado, considerando que había entrenado al tipo psíquico lo suficiente como para manejar al tipo hierba por sí solo. El Pokémon Garra de Hierro había endurecido instantáneamente su caparazón, cuando las hojas se rompieron al contacto con la superficie. Los ojos de Metan brillaron con un azul sobrenatural, mientras un aura azul rodeaba a Ivysaur, levitando hacia arriba en el aire, mientras Metan tiraba uno de sus puños hacia atrás, mientras una astilla de electricidad recorría sus brillantes garras. Usando sus propios poderes psíquicos para crear impulso, se disparó hacia el tipo hierba atrapado, golpeando un poderoso trueno en la cara, descartando su trampa psíquica justo en ese mismo momento, mientras Ivysaur caía al suelo, inconsciente. Ivysaur no puede luchar. Ash Ketchum pasa a la segunda ronda de eliminación. Eso estuvo muy bien hecho, Ash, elogió a Harrison, aunque nunca esperé que usaras Magneton de esa manera al principio. Los dos entrenadores estaban descansando en la terraza después de un completo almuerzo, disfrutando del sol de la tarde. Ash había dejado salir a Pidgeotto para que extendiera sus alas para variar, y Poliwhirl había saltado al mar, nadando entre las aguas, manteniendo el ritmo del barco flotante con sus fuertes músculos. Si bien el combate de Ash del día había terminado, a Harrison todavía le quedaba el suyo, que probablemente sería una de las 2 sesiones restantes. Ash frunció el ceño ante la pregunta del otro chico. Era un riesgo aceptable. Magneton quería luchar solo y sabía que era poderoso, pero necesitaba conocer sus límites. Además, necesitaba saber si podía depender de él en los asaltos posteriores. ¿Rondas posteriores? ¿Mucha confianza? Harrison se burló. Un poco. Quiero ganar el torneo. No puedo esperar ganar el trofeo si no puedo esperar clasificar al menos para los cuartos de final. Harrison resopló. Así es, pero ¿y si perdiera contra Spearow? Fue necesario que Riorn se transformara para derrotarlo. No perdería contra un Spearow. Ash frunció el ceño. Y en el peor de los casos, siempre podía confiar en Metan para resolver el problema, o en Ridon, si necesitaba un gran bateador en fuerza física. Eso está, sorprendentemente bien planeado. Harrison arqueó las cejas. Estás mejorando como entrenador, Ash, no como el pequeño novato como inicialmente pensé que serías. Ash decidió darle una respuesta madura, sacando la lengua. Harrison soltó una carcajada. ¿Cuándo es tuyo?, preguntó Ash. No sé. El entrenador de Owen se encogió de hombros. Tal vez más tarde durante el día o algo así. Realmente no lo he comprobado todavía. Alguien está siendo increíblemente relajado o demasiado confiado. Bromeó Ash. No, simplemente disfrutar de las cosas buenas de la vida. Como el crucero de Santa Ana. Es un gusto adquirido. Esa noche, Ash se encontró de pie en la cubierta, mirando las aguas que pasaban, mientras la brisa del mar besaba su rostro. Harrison había derrotado a su oponente esa misma tarde y había elegido tomar una siesta antes de cenar, dejando a Ash con sus reflexiones. Ash había enviado a Magneton al centro Pokémon para recibir tratamiento y lo recogió después de un par de horas, planeando enviarlo con el profesor Oak. La personalidad de Magneton, por extraño que parezca, parecía irritarlo más que cualquier otra cosa, lo cual era casi ridículo.
Estaba simplemente siendo demasiado reactivo con él porque era del tipo eléctrico y, de manera similar a Pikachu, había atentado contra su vida. ¿O fue porque, al igual que Pikachu, Magneton había pensado menos en él como posible entrenador incluso antes de intentarlo? ¿Estoy simplemente pintando mis nociones sobre Magneton basándome en su similitud con Pikachu? Oye, tú eres Ash Ketchum, ¿verdad? Ash se dio la vuelta, solo para encontrarse con Morrison, el entrenador con el que había luchado más temprano en la mañana. Preguntándose qué querría el chico de él entre todas las personas, Ash asintió con incertidumbre. Sí, eres Morrison, ¿verdad? Bueno, ¿quién más puedo ser? El chico, Morrison, sonrió. Ash se rió suavemente. De todos modos, Morrison frunció el ceño, como si tuviera dificultad para elegir sus palabras. Quería hablar contigo sobre, bueno, algo. Claro, Ash asintió. Estuve luchando contra tu Magneton antes, como sabes, y noté que no parecía demasiado entusiasmado por seguir tus órdenes. Ash se frotó la nuca, sintiéndose un poco avergonzado. Sí, lo atrapé hace 2 días, y no nos hemos unido exactamente. Morrison se rió entre dientes. Mi Taillow cayó contra un Pokémon no entrenado. Él se rió de nuevo. Muestra cuánto me queda por preparar. Nada de eso, respondió Ash, tu Ivysaur era un hueso duro de roer. Tu Metang necesitó un solo golpe para derribarlo. Morrison desafió. Se sentía extraño tratar de restarle importancia a su propio Pokémon. Bueno, Metang ha estado conmigo desde el comienzo de mi viaje. Es bastante excelente en lo que hace. Puedo ver eso. Morrison aceptó. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Un poco menos de 1 mes. Ash respondió cordialmente. Morrison abrió la boca para replicar, pero luego decidió mejor. Es difícil saberlo. He oído eso antes. Ash respondió, riendo entre dientes. De todos modos, ¿mencionaste que querías hablar de algo? Sí, Morrison parecía un poco avergonzado. Bueno, me preguntaba si estarías interesado en intercambiar tu Magneton. ¿Negociándome qué? Ante la expresión perpleja de Ash, Morrison explicó. Tengo un Lairon, son, bueno, nativos de Oen y Sinnoh, y rara vez están disponibles aquí. Evolucionan a Aggron, que en cierto modo, son la contraparte de Sinnoh para canto superior. ¿Aggron, eh? Ash recordó la bestia gigante y descomunal que Paul comandaba. Eso fue suficiente incluso para hacer que Ridon se sentara y siguiera órdenes sin hacer preguntas. Bueno, estoy como, teniendo problemas con él. Mira, mi Lairon está algo entusiasmado, y no creo que sea alguien que él necesite en este momento. Él es un poco difícil de controlar. Ceniza suministrada. En realidad no. Es más bien, salvaje y listo para luchar en todo momento, y eso causa más problemas de los que puedas imaginar. Una versión fanática de Metang. Entonces, me preguntaba si estarías interesado en cambiar tu Magneton por mi Lairon. Ash parpadeó. Luego parpadeó de nuevo. Lo siento, pero ¿por qué querrías mi Magneton? Él no es exactamente el más afable ni nada por el estilo. Casi resopló ante su propia elección de palabras. Morrison resopló. No es así, pero bueno, soy más exigente con los tipos de Pokémon, prefiriendo los tipos voladores, de acero y eléctricos en lugar de otros. Magneton encaja fácilmente en ese tipo de descripción, y he oído que lleva un tiempo increíblemente largo evolucionar a Magnemita. En Magneton. Punto. Entonces, ¿estarías interesado? Buena pregunta. ¿Podría? Ash lo pensó. Intercambiar Pokémon con otros no era exactamente algo que esperara. Sin embargo, esta era una forma de sustituir a Magneton por otro tipo acero, solo que sin su personalidad ganadora. ¿Debería hacerlo? Miró a Morrison. ¿Puedes, ya sabes, mostrarme tu Lairon? Morrison sonrió mientras sacaba una Pokébola de su cintura y liberaba al Pokémon que había dentro. Una luz roja brilló, mientras un Pokémon que se parecía levemente a Riorn, excepto que parecía un poco más pequeño, y su cuerpo estaba encerrado en una armadura de acero por todo su cuerpo, con protuberancias individuales en la parte superior, a diferencia de Riorn que tenía protuberancias por todas partes. El rinoceronte de metal dejó escapar un gruñido al ver a Ash observándolo. Lairon. El Pokémon con armadura de acero. Lairon es la forma evolucionada de Aron y se alimenta del hierro contenido en las rocas y el agua. Hace su nido en las montañas donde está enterrado el mineral de hierro. Como resultado, los Pokémon a menudo chocan con los humanos que extraen el mineral de hierro. Grupos de ellos luchan por el territorio golpeándose unos a otros con sus cuerpos de acero.
Interesante. Pensó Ash, mientras realizaba una revisión minuciosa. Este Lairon es hombre. Conjunto de movimientos actual: cabezazo, tumba de roca, placaje, protección y garra de metal. Solo para volver a comprobarlo, Ash volvió a comprobar lo que Dexter tenía sobre Agron. Tal como lo recordaba, Agron parecía ser la cúspide de la fuerza física, además de ser del tipo acero, y ya tenía experiencia entrenando Riorn, lo que debería contribuir al entrenamiento de Lairon. Ridon y Agron, dos gigantes poderosos si se entrenan correctamente. Demasiados pesos pesados, en caso de que tenga que recurrir al uso de pura fuerza. Decidido, Ash respiró hondo mientras levantaba la vista, con una leve sonrisa. Está bien, lo haré. Morrison sonrió. ¡Genial! Entonces todo lo que necesitamos es llegar a la máquina comercial y cerrar el trato. Supongo. Los dos entrenadores cruzaron la cubierta hasta el centro Pokémon, al lado del cual estaba la sala de comercio, con una máquina de apariencia bastante sofisticada, con dos protuberancias diferentes en forma de brazos a cada lado, cada una aterrizando sobre una placa de latón, que estaba moldeada para sostener una Pokébola sin que se dé vuelta. Ash echó un último vistazo a la Pokébola de Magneton, sin querer permitir que surgieran dudas. Esto es lo mejor, se dijo a sí mismo, mientras colocaba la Pokébola de Magneton en la placa de latón de su extremo, mientras Morrison colocaba la Pokébola de Lairon en el otro extremo. La pantalla se iluminó, con una representación pictográfica de Lairon y Magneton, junto con la información de sus propietarios. ¿Le gustaría hacer los honores?, ofreció Morrison. Ash negó lentamente. No hay problema. Morrison se encogió de hombros, presionando la tecla para intercambiar, mientras las Pokébolas eran absorbidas por la máquina y las representaciones pictográficas intercambiaban lugares, antes de que la información de propiedad, ahora invertida, apareciera en la pantalla una vez más. Las Pokébolas, con un extraño zumbido, volvieron a caer sobre los platos. Eso lo resuelve. Morrison declaró, mientras la máquina comercial intercambiaba con éxito la propiedad de los dos Pokémon entre sí. Lairon, que había sido capturado por Morrison de Ciudad Eterna, pasó su propiedad a Ash Ketchum de Pueblo Paleta. Con Magneton sucedió lo contrario, ya que su propiedad pasó a manos de Morrison al mismo tiempo. Es un placer hacer negocios contigo, declaró el entrenador de Sinnoh, antes de hacerle una entusiasta reverencia, antes de salir de la sala de operaciones, silbando mientras lo hacía. Mientras tanto, Ash, con el ceño fruncido, miró la Pokébola de Lairon que ahora estaba en sus manos. Ahora solo necesito ver qué hacer contigo, amigo. El día siguiente, el torneo volvió a la acción, y esta vez, Ash Ketchum estaba en la primera lista de participantes para el segundo nivel de las eliminaciones. Se había especulado mucho sobre la identidad del Pokémon misterioso que se otorgaría al Top 4, lo que provocó un aumento del entusiasmo entre los participantes, especialmente considerando que el ganador obtendría una entrada directa al Top 32. Algo alucinante. Actualmente, se enfrentaba a un entrenador de la ciudad Goldenrod de Johto, quien, según los rumores, literalmente había devastado el último partido con un Raichu anormalmente poderoso, derrotando a Hitmonchan y a Tortler del oponente sin sudar. El entrenador, Jimmy Matthews, era un tipo alto y colgante que le habría recordado a Ash el Teniente Surge, solo si el hombre no fuera tan grande. Por extraño que parezca, ambos tenían a Raichu como su principal luchador. ¿Qué pasa con los tipos altos y Raichu? Ese Pikachu intentó electrocutarme porque no era lo suficientemente alto. Ignorando el pensamiento sarcástico que aparecía en su mente, Ash seleccionó una Pokébola de su cinturón, esperando a que el árbitro comenzara la batalla. El entrenador Red elegirá primero, declaró el árbitro vestido de blanco, volviéndose hacia Jimmy, que estaba parado en la posición roja. Gana la batalla por mí, Raichu. Jimmy explotó mientras lanzaba la Pokébola de Raichu al centro del campo de batalla, liberando la evolución final de la línea Pichu, mientras el ratón grande y crecido se paraba sobre sus extremidades traseras, su gran cola liberaba generosas cantidades de chispas eléctricas. Ash tenía una pequeña sonrisa en su rostro al recordar su batalla en la ciudad del millón. Había llegado el momento de sacar a relucir a su gran bateador. Yo te elijo, Ridon. Con un rugido, Ridon subió al podio, flexionando los brazos mientras se levantaba, mirando al ratón amarillento que tenía delante. Casi en el momento justo, Raichu pareció flexionar sus propias extremidades como respuesta, azotando su cola contra el suelo, haciéndole un profundo rasguño. ¿Un Ridon, eh? Jimmy preguntó.
¿Crees que la ventaja tipográfica será suficiente para vencernos a Raichu y a mí? Ash le devolvió una sonrisa. Aprovecharé cualquier ventaja que pueda conseguir. Que así sea, declaró Jimmy. Raichu, muéstrales que la ventaja tipográfica no lo es todo. Usa el rayo. El contraataque no necesitó ninguna ayuda de Ash. La propia evolución de Ridon había sido influenciada por una sobredosis de ataques de tipo eléctrico. El Ridon instintivamente supo qué hacer en esta situación. Tal como se esperaba, Ridon avanzó pisando fuerte, tomando toda la descarga de frente, mientras al mismo tiempo golpeaba el suelo con fuerza, mientras el poder puro de Arcuaque atravesaba el podio, logrando un impacto directo en Raichu. Usa la tumba de roca. Ash ordenó con calma. Otro poderoso ataque a través de sus poderosas extremidades traseras, cuando todo el podio se hizo añicos a mitad de camino entre los dos oponentes, levantando el concreto hacia arriba. El resto, para Ash, fue casi como nostalgia. Ridon giró su cola y la golpeó contra los fragmentos, todos proyectados hacia el ratón eléctrico. Raichu, mostrador con cola de hierro. Ordenó Jimmy, mientras el tipo eléctrico, algo desorientado por los efectos del terremoto, saltaba del suelo y comenzaba a hacer añicos el bombardeo entrante. Aparentemente, Jimmy debe haber desarrollado su Raichu bastante temprano, considerando que no era ni la mitad de rápido que la bestia de Surge. Eso era todo lo que Ash necesitaba. Era hora de emplear un movimiento que Riorn había aprendido pero que nunca logró usar de manera efectiva debido a su anatomía. Echador de llama. Con un rugido de furia cegadora, Ridon abrió sus fauces y arrojó poderosas llamas, logrando otro golpe directo a Raichu, que estaba demasiado ocupado tratando de alejar los fragmentos de concreto. Las llamas lo golpearon de frente, quemando su piel mientras el ratón caía al suelo, con su pelaje carbonizado en varios lugares. El árbitro hizo la bandera azul. Raichu no puede luchar. El ganador es Ridon. Ridon dejó escapar un rugido de triunfo. Tu Ridon está bastante bien entrenado. Jimmy observó. Veamos cómo se comporta con mi próximo Pokémon. Sacó otra Pokébola y la soltó. Ve, Wartortle. Como se esperaba. Pensó Ash. Ridon todavía tiene que deshacerse de su debilidad contra el agua. Quizás tenga que intensificar su entrenamiento en ese sentido. Ridon, regresa. Ordenó Ash, succionando a la bestia gigante de regreso a su Pokébola. No sería bueno simplemente desperdiciar el poder de Ridon contra un tipo que tenía una clara ventaja contra él. Pensándolo bien, si Jimmy ya tenía un tipo agua, ¿por qué no cambió de Pokémon y lo intentó la primera vez? La respuesta fue bastante simple. Al hacerlo, se revelarían todas sus cartas. Una sonrisa maliciosa se formó en el rostro de Ash. Te elijo a ti, Groudon. Cuando la luz roja de la Pokébola se dispersó, Groudon se materializó en el campo de batalla, levantando sus pinzas de manera intimidante mientras gruñía su nombre. Un cangrejo. Jimmy inspeccionó. No he visto a uno de estos tipos en mucho tiempo. ¿Quieres luchar contra mi tipo agua con un tipo agua? Ash no se molestó en darle una respuesta, salvo encogerse de hombros. Es tu funeral. Declaró Jimmy. Wartortle, muéstrales el poder de un tipo agua real. Usa una pistola de agua. Esquiva y usa Aqua Jet. Ash respondió, reprimiendo una sonrisa. Era uno de esos raros movimientos que Groudon conocía, pero le faltaba suficiente práctica para realizarlo. Después de que su desacuerdo inicial terminó, Ash había sometido al crustáceo a un riguroso esfuerzo para perfeccionar el movimiento. No era perfecto todavía, pero era suficiente. A diferencia de lo que sugiere el nombre, Aqua Jet no era un ataque elemental a base de agua. En cambio, era un movimiento físico basado en la lucha empleado por los tipos agua, para aumentar su velocidad momentáneamente a niveles altos, no muy diferente al movimiento velocidad extrema. Usando sus apéndices para generar suficiente impulso, el crustáceo saltó hacia su derecha, evitando el ataque de la pistola de agua, mientras usaba Aqua Jet, incrementando su velocidad a niveles casi increíbles, mientras disparaba hacia el Pokémon Tortuga. Retíralo y usa el giro rápido. Advirtió Jimmy. Fue una jugada perfectamente buena. Una tortuga de guerra giratoria era una poderosa defensa y ofensiva al mismo tiempo. Contra cualquier otro, sería una buena combinación contra un ataque rápido. Sin embargo, este era Groudon y tenía sus propios movimientos listos. Usa Cravamer, potencia máxima.
La pinza derecha de Crowdown brilló intensamente, mientras usaba toda su fuerza física, aumentada por su propio impulso gracias al Aqua Jet, para golpear la poderosa pinza contra el caparazón giratorio de Wartortle, desterrando a la tortuga giratoria lejos mientras golpeaba contra los escudos psíquicos que la rodeaban. El podio. Torto de guerra. Jimmy gritó en shock. ¡Haz hielo! Ash ordenó rápidamente, mientras Crowdown levantaba otra pinza, mientras una niebla de luz blanca se materializaba dentro de ella. Con un fuerte chillido, Crowdown lo proyectó hacia la tortuga caída, envolviéndola con luz blanca. Cuando la luz disminuyó, Wartortle quedó encerrado dentro de una gruesa capa de hielo. ¡Qué manera de dominar el rayo de hielo!, pensó Ash. Wartortle no puede luchar. Crowdown es el ganador, declaró el árbitro levantando la bandera azul. Ash Ketchum pasa a la siguiente ronda. Ash sonrió, mirando con cariño la forma en que Crowdown disfrutaba de su triunfo. Por otra parte, el crustáceo gruñón lo necesitaba. Además, no fue tan malo. Después de todo, una batalla más y estaría en el top 32, y luego comenzaría la competencia principal. Fin del cap.